Y esta historia comienza con nuestro prota Yuzou, un asesino profesional cuya reputación le precede. Mientras se dirige a su objetivo, recibe la llamada de su informante, el cual le asegura con toda ligereza que el encargo será pan comido. Supuestamente, el objetivo solo cuenta con 1 o 2 guardaespaldas por máximo. Yuzou acepta la información con su frialdad habitual, se infiltra en el edificio destruyendo las cámaras de seguridad a su paso y avanza por los pasillos con una calma sepulcral. Sin embargo, al abrir la puerta de la sala principal, la realidad lo golpea con fuerza. El lugar está repleto de agentes armados hasta los dientes. Lejos de inmutarse, Yuzou mantiene una calma aún más inquietante. Cuando un hombre le apunta directamente a la cabeza, él simplemente saca un y con un toque de ironía pregunta si tiene fuego. Ante la negativa de aquel hombre y en un movimiento tan rápido que el ojo apenas lo percibe, le arrebata el arma, acaba con él y dispara hacia las luces. De esa manera, en medio de la oscuridad y una lluvia de balas, Yuzou elimina a los guardias uno por uno, recordándoles que su único propósito es acabar con los malhechores. Luego de unos segundos, nuestro prota persigue a uno de ellos por el pasillo, interceptando a aquel hombre que intenta huir con un maletín, y tras una demostración de velocidad sobrehumana y una patada que revienta las puertas, nuestro prota recupera aquel botín. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Luego de unos minutos le reclama a Kosatsu, su informante, por el pequeño error de cálculo. No eran 2 escoltas, sino que eran 25, por lo que le advierte que un fallo más así terminará por disolver su sociedad, y el chico justo en ese momento abre el maletín, encontrando solo un extraño frasco con un panal de abejas. Decepcionados por lo que parece basura, deciden marcharse. Al siguiente día, la vida de nuestro prota se siente extrañamente vacía. Mientras camina hacia su oficina, un niño choca con él y sale huyendo, aterrado al ver su mirada asesina. Nuestro prota confirma sus sospechas. Definitivamente no se le dan bien los niños. Un rato después, y ya solo en su despacho, reflexiona sobre cómo su matrimonio con Eri terminó tan mal y cómo su vida, a pesar de ser el mejor asesino del mundo, le resulta profundamente aburrida. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando siente un pinchazo en el cuello. Se trata de una avispa de un tamaño descomunal, pero en segundos su visión se nubla y el conocimiento se le escapa entre los dedos, por lo que cae fuerte contra el suelo. Yuzou despierta de manera abrupta en un lugar que reconoce al instante. Se trata del laboratorio de Eri, su ex esposa y la científica de la asociación. Ella se alegra al verlo consciente, aunque la situación es crítica. Eri le explica que el veneno de la avispa, proveniente del panal modificado genéticamente que robó el día anterior, ha tenido un efecto secundario catastrófico. Nuestro prota queda en shock cuando se mira en un espejo. Ahora tiene el aspecto de un niño y su voz también cambió por la de un chico de secundaria. Pero lo que realmente le preocupa a Yuzou no es solo su estatura, sino las deudas y la hipoteca que todavía debe de pagar. Eri no puede asegurarle si llegará a volver a la normalidad pronto, pues es un caso biológico sin precedentes. Justo en aquel momento de crisis existencial, el jefe llama por teléfono, y aunque al principio se asombra por el tono tan agudo de la voz, Yuzou le promete que seguirá trabajando sin problemas a pesar de su pequeña condición. El jefe, lejos de despedirlo, le dice que justamente ya se esperaba aquel compromiso, por lo que ya tiene el trabajo perfecto para su nueva apariencia. La misión de nuestro prota ahora es infiltrarse en una prestigiosa secundaria privada para asegurarse de que aquel lugar tiene un entorno seguro, pues su propia hija asistirá allí el próximo año. Nuestro prota se sorprende ante la sobreprotección de su superior, el cual no quiere dejar ningún cabo suelto y no deja mucha libertad a su hija, pero Eri por su parte se burla de la situación y anima a Yuzou a aceptar, recordándole con sarcasmo que le vendrá bien estudiar, pues él solo logró terminar la primaria. Pero ante la promesa de un pago bastante generoso por sus servicios de investigación, el asesino más peligroso del mundo se prepara para el desafío más aterrador de su carrera: sobrevivir a la adolescencia.
Al siguiente día, nuestro prota se prepara para su primer día de clases, aunque siente que todo esto es una broma de muy mal gusto. A sus 40 años es el hombre que menos sabe relacionarse con adolescentes, pero Kotatsu no lo dejará solo. Le entrega unos lentes equipados con cámara e intercomunicador para que así las cosas le resulten un poco más fáciles. Una vez se encuentran en la academia, llega el momento de la presentación. Mientras que el chico anterior fue bastante carismático, Yusou, consumido por los nervios, apenas susurra su nombre y se marcha a su puesto con una mirada tan sombría que deja a todos los demás estudiantes impactados. Kotatsu le recrimina por el audífono que debe ser un poco más amigable para así empezar a integrarse, así que nuestro prota intenta arreglarlo. Sin embargo, su instinto lo traiciona y termina diciendo que su especialidad es ser francotirador, y al ver las caras de horror intenta salvarlo diciendo que se refiere a los videojuegos, pero solo termina logrando que lo vean como un tipo extremadamente raro. De esa manera la vida escolar no empieza muy bien, pues tras terminar las clases unas chicas lo empujan accidentalmente y le dan una disculpa cargada de falsedad, pero Yusou solo termina restándole importancia. Una vez llega a casa, se asombra al ver que Kotatsu le ha preparado una cena real. El chico le explica que no puede seguir viviendo a base de ramen instantáneos con una cantidad insana de ajo, pues ahora es un estudiante y necesita una alimentación más balanceada para que su rendimiento escolar mejore. A la mañana siguiente, nuestro prota inicia la clase con muy poco interés, ya que recuerda que fue reclutado por la organización desde niño, debutando como asesino a una edad muy temprana y por eso nunca terminó sus estudios básicos. Pero para él, estar aquí no tiene sentido, hasta que el maestro empieza a hablar de números negativos y de ecuaciones. Nuestro prota de esa manera queda fascinado. Conceptos que nunca se había imaginado se abren ante él como un mundo nuevo y mágico. Una vez termina aquella clase, no puede evitar llorar de la emoción. Durante toda su vida solo había seguido órdenes sin pensar y ahora está descubriendo geografía, historia y las matemáticas, por lo que llega a obsesionarse tanto que Kotatsu lo encuentra estudiando hasta altas horas de la noche. Pero nuestro prota ya termina los trabajos, repasó todo lo que había visto y hasta estudió la clase del siguiente día. Algunos días después, mientras nuestro prota sale del salón sumergido en un libro de geografía, la paz se rompe. Un hombre enmascarado y con muy poca ropa comienza a causar disturbios en la calle, noqueando a una persona y aterrorizando a los estudiantes. El tipo también nota que justamente hay dos chicas que lo están grabando y se dirige hacia ella con intenciones bastante extrañas. Nuestro prota reconoce a aquellas dos chicas que lo estuvieron molestando los días anteriores, pero Kotatsu le sugiere a Yusou que se marche, recordándole que esas chicas fueron muy crueles con él, aunque nuestro prota no puede darles la espalda. Su moral de un hombre mayor se impone. Ellas tienen la misma edad que la hija de su jefe y que su propia hija, por lo que utilizando útiles escolares como proyectiles improvisados, nuestro prota crea una cortina de humo y corriendo a gran velocidad logra asestarle un golpe en el abdomen a aquel atacante, pero se frustra al notar que no lo noqueó. Ahora comprende que es un chico más débil y que no tiene su antigua fuerza física, pero el enmascarado, totalmente desesperado al ver que lo están golpeando, saca una dinamita para volarlos a todos. Nuestro prota reacciona por puro instinto. Con dos golpes efectivos deja a aquel hombre llorando del dolor por un impacto en la entrepierna y con un disparo certero de su alma oculta hace explotar la dinamita en el aire. La onda expansiva disipa el humo, dejando a todos boquiabiertos al ver a Yusou en medio del caos. Avergonzado, nuestro prota finge que fue otro tipo que pasaba el que lo salvó y se marcha intentando dar su mejor actuación de estudiante distraído. Al siguiente día, el incidente parece haber quedado en el pasado, pero el estatus social de nuestro prota comienza a cambiar. Sus compañeros organizan un grupo de chat y aunque al principio dudan sobre si invitarlo o no por su forma tan extraña de ser, las dos chicas de ayer lo invitan a unirse como agradecimiento. Él lo acepta completamente satisfecho y con mucho gusto, pero se arrepiente a las pocas horas. Su teléfono no deja de sonar por la avalancha de mensajes y no
notificaciones. Es un ritmo digital que para él, un adulto, lo supera por completo. Así que mejor decide salir al balcón a tomar un poco de aire. Pero esta vez sonríe. Esta nueva vida, a pesar de las deudas y los exámenes, lo hace sentir mucho mejor que cuando terminaba una misión en su antiguo trabajo. Por lo que ahora está decidido que esta será la misión más divertida de su vida. Ay, por cierto, aquella noche Eri le informa que la abeja que le picó fue creada por una farmacéutica muy poderosa y la segunda a nivel de todo el país. Pero lo más importante es que la hija del dueño, por pura coincidencia, estudia en el mismo salón que él y ahora ella es su fuente de información más cercana. Al día siguiente, de vuelta en la secundaria, Kotatsu le confiesa a su compañero que le asombra ver más lo viciado que está en los estudios que el hecho de que se haya convertido en un adolescente de nuevo. Nuestro prota, con la sabiduría de los años, le responde que seguramente no sabe lo que es disfrutar el estudio porque todavía es joven, pero para alguien que ya ha vivido tantas cosas, esta es una experiencia realmente divertida que hace solo por gusto. Sin embargo, la parte social es otra historia. Al llegar a su casillero, es saludado por las chicas del otro día. Yusou hace su mejor esfuerzo para devolverles el saludo, pero su actitud rígida y madura las asusta un poco, por lo que le recomiendan que hablen un poco más en el chat grupal, pero nuestro prota no sabe si podrá hacerlo, pues le cuesta mucho seguir el ritmo de los mensajes, los emojis y la jerga juvenil, pero una vez entran al salón, su mirada se desvía de inmediato hacia su objetivo, Nouren. Durante las siguientes horas, Nouren destaca como siempre, es la mejor en cualquier materia, desde atletismo, donde deja atrás a sus compañeras con una facilidad pasmosa, aunque se nota que detesta bastante la atención masculina. Hasta en las clases de inglés también destaca, pues su pronunciación es impecable, pero mientras todos la admiran, nuestro prota sigue enfocado en su libro, recordando la conversación con Eri. Ella le explicó que Nouren es la hija del presidente de la farmacéutica Mitsuoka, siendo la única opción que tiene para conseguir una pista sobre qué le está sucediendo en su cuerpo, así que debe encontrar la forma de acercársele, cueste lo que cueste. En el cambio de clases, Kotatsu le reclama a Yusou que no ganará nada manteniendo aquella forma de ermitaño. Nuestro prota lo sabe, pero le resulta casi imposible entablar una conversación normal con jóvenes que son 20 años menores que él. Finalmente toma valor, se acerca a Nouren y la saluda. La respuesta es un balde de agua fría. Ella lo mira con una repulsión profunda, pues no quiere hablar con alguien tan asqueroso como él, le dice sin parpadear. Yusou regresa a su puesto en completo shock. Salir del salón no ayuda tampoco. Se siente devastado que una chica tan joven le hable de aquella manera y hiere el orgullo de cualquier adulto. Pero sus compañeras lo encuentran en el suelo tirado y le explican que no debe tomárselo tan personal, pues Nouren odia a todos los hombres. Desde que ingresó a la secundaria, siempre ha sido tratada como una supermodelo y recibe cientos y cientos de propuestas, las que rechaza todo el tiempo, levantando de esa manera una barrera infranqueable. Con esta nueva información, nuestro prota se siente derrotado. Si acercarse a ella como compañero era difícil, ahora parece una misión más que imposible. Debe rendirse, ya que no pensará mucho más en ella y mejor se enfoca en el hambre que comienza a tener. Pero al no conocer también la zona, decide entrar en un puesto de ramen cualquiera. La sorpresa es total. La mesera que lo atiende es la mismísima Nouren. Ambos se quedan mudos por un segundo, pero actúan como si no se conocieran. Yusou es quien intenta mantener más serenidad, pero su mente es un remolino. ¿Qué hace la hija de un multimillonario trabajando en un restaurante de barrio? Pero aún así decide dejar las preguntas para después y solo disfrutar de su pedido. El ramen es una obra de arte. Desde los fideos hasta el sabor concentrado del caldo, todo es exquisito y le genera un revuelo en su interior. Y bueno, ya vengo que es que la verdad me dio hambre con solo ver cómo es que lo disfruta también el prota. Pero la paz que tiene allí mismo dura muy poco. Mientras termina su tazón, Nouren se le acerca y con esa mirada asesina que la caracteriza, le susurra que lo espera tras el local en cuando termine su turno.
Un momento después, Noren pregunta con desconfianza cómo es que él terminó en este lugar. Aún nervioso, Yuzou le explica que vive por allí cerca, lo que sorprende mucho más a la chica. Ella creía que al estar tan lejos de la academia nadie descubriría su doble vida, pero con una vulnerabilidad inusual le ruega que mantenga el secreto, a lo que nuestro prota accede sin dudar. Mientras caminan, Yuzou no puede evitar cuestionarse por qué una chica de su estatus camina sola en lugar de pedir un chofer que la recoja. Noren, con un brillo de rebeldía, confiesa que detesta los privilegios vacíos. Trabaja en el local de su tío por puro gusto, no por necesidad o porque le paguen. Además, es consciente de que su genética canadiense y la fortuna de su familia la han convertido en una pieza de trofeo para pretendientes que solo buscan alianzas comerciales, pero no acepta la idea de que su único destino sea casarse para servir en una simple mansión, pues quiere ser profesional como lo es su tío, quien se hartó de la vida de los ricos y decidió abrir su propio local de ramen. Aquel lugar ha sido el refugio que siempre la ha ayudado cuando se siente agobiada. Nuestro prota, impresionado por su determinación, la anima a seguir su propio camino. Además, le confiesa que su ramen fue de los mejores que ha probado en su vida. Noren entonces se ilumina por completo. Con una emoción contagiosa, comienza a explicarle cómo es que ella ayudó a preparar el caldo, revelando una faceta apasionada que nadie en la secundaria más conoce de aquella chica. Minutos después, al despedirse, Noren recupera su máscara de hielo y le advierte que esto no le da la confianza para hablarle así en la academia. Sin embargo, apenas se separan, el chirrido de unos neumáticos contra el pavimento rompe la calma. Un vehículo rapta a Noren en cuestión de segundos. Nuestro prota no sabe si sorprenderse, pues conoce los negocios de la farmacéutica Mitsuoka y era lógico que atraería a gente muy peligrosa. Pero Kotatsu intenta rastrear el auto mediante las cámaras de sus gafas, aunque las placas son falsas, por lo que también es muy inútil intentar alcanzarlos ya que están demasiado lejos. Pero nuestro prota le recuerda que no es un novato, es un veterano que no se rige solo por los números o por la lógica, sino por el instinto. Tras subir a una torre de alta tensión para ganar visibilidad, apunta su pistola con balas rastreadoras. El viento sopla, la gravedad acecha, pero él igualmente dispara. La bala describe una parábola perfecta y termina impactando en el parachoques trasero del auto, por lo que le ordena a Kotatsu, quien está bastante sorprendido, que no pierda el rastro, ya que probó el mejor ramen de su vida y no piensa dejar que secuestren a la heredera de aquel delicioso sabor. Luego de unos minutos llega hasta un edificio abandonado en donde varios de los captores se emocionan al ver a Noren, pues es bastante hermosa para su edad y de solo imaginar lo que pueden hacer sus ojos brillan. Pero mientras ella grita para que se alejen, un hombre golpea a los tipos, disculpándose por las molestias, ya que luego le dará su merecido a aquel hombre y se acerca entonces a ella, confesándole que la trajo porque tiene información que él necesita, pues supo que conoce sobre un medicamento especialmente raro que su padre fabrica y quiere que le diga todo lo que sabe. Pero Noren lo niega, pues nunca ha hablado de trabajo con su padre y no tiene ni idea de qué habla. Entonces el tipo le informa que el día de ayer estuvo en el local de su tío, aunque la comida era horrible y el ambiente muy apestoso, por lo que no tiene problemas en destruir este lugar. Aquella afirmación preocupa a Noren, pues le pide que no involucre en nada de esto a su tío y el hombre le dice que entonces debe decirle lo que él necesita. Pero en ese momento una bala de goma noquea a aquel tipo en seco, ya que nuestro prota le avisa que tiene el paladar arruinado si es que no puede apreciar aquel sabor. Además, cubre el rostro de Noren con su mochila para proteger su identidad, mientras él comienza a enfrentarse al resto. Al notar que su cuerpo de adolescente no tiene la fuerza bruta necesaria para poder cargar a la chica y pelear al mismo tiempo, decide improvisar. Utiliza una carretilla cercana como vehículo táctico y al mismo tiempo también lo utiliza como escudo. De esa manera, con una precisión quirúrgica, va acabando con todos los sicarios uno por uno mientras avanza por los pasillos siguiendo las indicaciones de Kotatsu. De esa manera consigue llegar a las afueras del edificio, pero en ese momento, cuando cree que está a salvo, mira que el líder, bastante recuperado y todavía furioso, intenta embestirlos con un auto blindado. Nuestro prota, al ver que las armas no funcionan, sin pestañear, arroja la carretilla y utiliza
entonces escombros de madera para de esta manera forzar el vuelco del vehículo, consiguiendo de esta manera que se estrelle, dejando nuevamente inconsciente a aquel tipo al que nuestro prota le recomienda tratar un poco mejor a las mujeres sin importar que sea un malhechor, pues es un código ético. Además se acerca a Noreen y le roció un poco de un spray para poder dormirla y que sea más fácil llevársela a su casa, aunque en ese momento se percata de algo muy importante: acabó de perder su libro de estudio que tanto aprecia. A la mañana siguiente, Noreen despierta asustada y cree que todo fue un sueño, pero al mirar las marcas en sus manos, sabe que sí fue real y no entiende quién la salvó. Pero la voz que escuchó solo puede ser de su compañero y cuando llega a la secundaria lo llama preguntándole si por casualidad la ayudó. Pero Yuzou finge no saber de qué es lo que habla, pues si se refiere a lo del ramen, él no le dirá a nadie, aunque a cambio quiere que el siguiente tazón se lo invite ella, quien con un poco de vergüenza termina aceptando. Unos días después, Yuzou se encuentra en un estado de shock absoluto frente a su pupitre, observando las nuevas fórmulas que el maestro despliega en la pizarra con una soltura que a él le resulta insultante. Al regresar a casa, nuestro prota no puede evitar estallar en quejas ante Kotatsu, confesando que a pesar de haber repasado el material hasta el cansancio, simplemente no logra procesar aquellos jeroglíficos compuestos por números y letras entrelazadas. Kotatsu escucha la frustración de su amigo con sorpresa, pero se apresura a aclararle que es la persona menos indicada para ayudarlo, pues se considera un desastre absoluto en matemáticas. Así que sin alternativa, Yuzou decide llamar a Eri, esperando que ella pueda arrojar algo de luz sobre su calvario académico. Sin embargo, la mujer recibe la petición con asombro y una pizca de exasperación. Le explica que es físicamente imposible dedicarle tiempo a sus tutorías, ya que carga con el peso del trabajo, el mantenimiento del hogar y sobre todo la investigación exhaustiva para devolverlo a él a su aspecto normal. Con el tiempo totalmente agotado, ella le sugiere que deje a un lado su orgullo y que hable directamente con el maestro. Aquella recomendación golpea un punto sensible para Yuzou, pues el docente es varios años menor que él, lo cual le genera una incomodidad difícil de gestionar, pero Eri tajante responde que debe superar aquel complejo y elegir entre pedir ayuda o hundirse solo en sus problemas. Luego cuelga la llamada y deja a Yuzou sumido en la incertidumbre. Al siguiente día, nuestro prota busca refugio en la biblioteca, pero tras devorar varios libros, la confusión persiste, alimentando una preocupación creciente, pues si no domina ese tema, quedará rezagado frente a sus compañeros. Así que mientras se hunde en la frustración, justo entra un chico llamado Ryou al recinto y lo reconoce. Tras las presentaciones, Ryou nota que algo no marcha bien y pregunta por el problema. Nuestro prota aprovecha la oportunidad para explicar su bloqueo y aunque el chico intenta una explicación rápida, detecta que el problema de nuestro prota no es la falta de inteligencia, sino la carencia de bases fundamentales de primaria. Entonces teoriza que es posible que se hayan saltado algunos temas esenciales. No se los saltaron, simplemente nuestro prota se la pasó jugando y entrenando como espía. Por lo que le propone reunirse cada día en la biblioteca para estudiar juntos. Durante las jornadas siguientes, el progreso de Yuzou es notable gracias a la paciencia de su nuevo tutor. Incluso cuando llega el momento del examen, los resultados son asombrosos. Obtiene una nota perfecta. La emoción es tal que nuestro prota rompe en llanto, incrédulo ante su propio éxito, por lo que en un gesto que desconcierta a Ryou, Yuzou actúa con una solemnidad de un hombre mayor y lo invita a tomar algo para celebrar, tratándolo más como un socio de negocios que como un compañero de secundaria. Tras salir de clases, ambos regresan a un local para relajarse, pero la paz se interrumpe cuando Ryou tropieza por error con un hombre que, cargado de amargura, comienza a maldecirlos llamándolos unos estudiantes presuntuosos. Yuzou, manteniendo la calma, guía a su compañero hacia una mesa y lo colma de halagos, expresando lo increíble que le parece que alguien con notas tan brillantes dedique su tiempo a enseñar a otros. Ryou se sonroja y en un momento de vulnerabilidad confiesa su verdadera motivación: desea ser médico. Es un sueño que arrastra desde la infancia, cuando su madre murió víctima de una enfermedad sin cura, y desde entonces ha crecido bajo el cuidado de su abuela mientras que su padre trabaja sin descanso. Pero ahora que nota que la salud de la anciana se deteriora, su urgencia por salvar la vida se ha vuelto su motor principal. Esa confesión cala hondo en Yuzou, quien siente ganas de llorar al comprender su propio error de juicio. Antes solía despreciar a los jóvenes por considerarlos superficiales o no reales, pero conocer la profundidad de Ryou
cambia su perspectiva. Sin embargo, la risa burlona del hombre de antes interrumpe la escena. Situado frente a la mesa, el sujeto se mofa del sueño de Ryou, tachándolo de infantil. Incluso se burla de Yuzou por su torpeza académica. En ese instante, la amabilidad de Ryou desaparece para dar paso a una actitud hostil. Se levanta y le advierte al hombre que no tolerará burlas sobre el esfuerzo de su amigo, señalando que la agresividad del sujeto no es más que un escudo para ocultar sus propias frustraciones y la falta de confianza. El resto de clientes comienzan a cotillar sobre el comportamiento del hombre, quien humillado y furioso abandona el local a toda prisa. Minutos después, nuestro prota continúa elogiando a su compañero por haber resuelto el conflicto sin recurrir a la violencia, pero Ryou simplemente admite que no le gusta pelear, aunque tampoco permite que desprecien a sus amigos. No obstante, los instintos de Yuzou se activan al notar que el tipo los sigue con la intención de embestirlos en el puente y tirarlos al río, pero él no está dispuesto a permitir tal insolencia. Utilizando su vasta experiencia como asesino, toma un compás de su estuche y con una puntería quirúrgica lo arroja hacia la llanta de la bicicleta. El bloqueo es inmediato, por lo que el hombre sale volando hacia las aguas del río, e incluso con una calma aterradora, Yuzou sujeta la computadora que el tipo llevaba y se la devuelve lanzándola con precisión, esperando que esta lección sea suficiente para que no vuelva a meterse con él ni con su maestro. Esa noche, nuestro prota cae en un sueño que lo transporta a su pasado como un asesino frío y distante. Recuerda también cómo su hija se intentaba acercar a él en busca de afecto, pero sus misiones constantes siempre creaban una barrera infranqueable. Despierta entonces con una sensación extraña, solo para encontrarse con los reclamos de Kotatsu por el desorden de la habitación tras el fin de semana, aunque él, con una terquedad anticuada, responde que no piensa limpiar porque esa es una labor para las mujeres y no para los hombres. El comentario impacta a Kotatsu, quien le pide seriamente que reorganice su ética, recordándole que ya no viven en la época antigua y que esa mentalidad le traerá problemas graves. Horas después, Yuzou llega a la academia y se encuentra con el bullicio de los clubes escolares en plena promoción. Aunque sabe que debe unirse a uno, descarta los deportes para no sobresalir demasiado con sus habilidades físicas. Entonces, al reunirse con Ryou, se asombra al saber que este se unirá al club de Kendo, pero él confiesa que está indeciso y Ryou, revisando las opciones, menciona que hay un club de economía doméstica donde se enseñan labores de limpieza y de cocina. Nuestro prota se burla de inmediato, asumiendo que ese es un lugar exclusivo para las mujeres. En ese momento, una voz firme surge a sus espaldas, preguntando si acaso él viene del pasado. La joven se presenta como Chisato, la hermana de Ryou, y le propina una reprimenda inmediata por su comentario sexista. Le aclara que sin importar el género, si alguien necesita comer, debe saber cocinar, y si ensucia, debe saber limpiar. Pero Chisato además revela que ha escuchado mucho sobre él a través de su hermano y decide que es el momento de darle una lección de realidad. Le advierte que debe presentarse en su club y pasar la prueba de ingreso. De lo contrario, le prohibirá terminantemente a Ryou que vuelva a reunirse con él. Una vez nuestro prota pone un pie en el club, Chisato toma el mando con una autoridad. Anuncia que el menú del día consiste en hacer sopa de miso y onigiris, pero antes de empezar propone una apuesta con nuestro prota. Si él se divierte y le agrada la experiencia, deberá unirse formalmente al club. De lo contrario, ella promete encargarse de todos sus quehaceres durante 6 meses. Yuzou, confiado en su pragmatismo, acepta el reto y sigue las indicaciones con precisión durante toda la clase. Una vez se finaliza, se asombra al notar que la comida le ha quedado bastante bien, pero su honestidad es brutal al hablar con Chisato. Confiesa que se sintió bastante normal y no puede decir que la actividad le haya provocado alguna emoción genuina, así que lo considera un empate técnico, pero la chica, con una sonrisa enigmática, le asegura que la apuesta aún no ha terminado mientras le empaca cuidadosamente las raciones. Horas después, tras pasar por el laboratorio, finalmente llega a su casa. Nuestro prota recibe entonces una llamada de Eri. La voz de la mujer luce un asombro genuino al confesarle que le impactó verlo traer comida preparada por sus propias manos en un club de economía doméstica. Sin embargo, le agradece con dulzura, asegurando que todo estaba delicioso. Pero la estocada final llega cuando la propia hija de nuestro prota toma el teléfono para decirle que le quedó realmente increíble, aunque un poco pasado de sal. Esas palabras
se instan en lo más profundo de nuestro prota, resonando con fuerza y trayendo a su mente lo que Chisato le advirtió antes de salir del club. Lo realmente emocionante en la cocina es preparar algo para que lo disfruten los demás, por lo que con la voz entrecortada se despide y se desploma en el sofá, admitiendo en silencio que al parecer perdió la apuesta contra Chisato. Al siguiente día, nuestro prota entrega su solicitud al club con una mezcla de resignación y respeto. Chisato lo acepta con un júbilo evidente. Sin embargo, al salir del salón, el ambiente escolar se vuelve denso. Nota a lo lejos como un chico se le declara a Noren, solo para ser rechazado con una frialdad cortante. Pero cuando ella se encamina hacia el club de economía doméstica, Yusou comenta lo inesperado que resulta encontrarla allí. Noren es quien más muestra sorpresa, cuestionando por qué a alguien como a él le interesaría la economía doméstica, pero con cierta distancia le advierte que no tiene la confianza necesaria para hablarle demasiado frente a otros y lo mejor es fingir que no se conocen. Pero la paz de nuestro prota dura muy poco. Mientras se aleja, es Kotatsu quien lo aborda con una urgencia que eriza su instinto. Acaba de recibir información crítica. Han encontrado la forma de regresarlo a su estado original. Eso dispara el interés de nuestro prota, pero la solución que Kotatsu plantea es descabellada. Debe convertirse en el prometido de Noren. Ante la perplejidad del asesino, su compañero le explica que la empresa Mitsouka acaba de lanzar una publicación oficial donde anuncian que aquel que se comprometa con la hija del dueño heredará el imperio familiar. Pero a pesar de aquella lógica estratégica, nuestro prota se niega, pues aunque el reflejo en el espejo que tiene es joven, su mente sigue siendo la de un asesino experimentado, muy mayor y legalmente divorciado de Eri, por lo que la idea de comprometerse con un adolescente le resulta ética y personalmente inaceptable. Un rato después, buscando despejar su mente, nuestra prota se refugia en el negocio del tío de Noren. Allí, el sabor de la comida logra tranquilizarlo y la chica al verlo comer con esa sencillez se sorprende de su naturaleza poco pretenciosa. Pero durante el camino de regreso a casa, Yusou comenta de una forma casual que está al tanto del anuncio de su padre y supone que lo debe estar pasando muy mal. La chica, asombrada por su empatía, comienza a quejarse amargamente. No puede creer que su padre haya hecho algo semejante, especialmente cuando ni siquiera pasa tiempo con ella. Ese anuncio ha provocado una horda incesante de pretendientes interesados, pero nuestro prota, fiel a su estilo, no se muestra interesado en profundizar con el drama emocional y cambia de tema sugiriendo que es mejor estudiar para el examen del inglés. Ese comentario termina por divertir a Noren. Agradece tener amigos que la traten de igual a igual sin el filtro del interés económico. Sin embargo, ella le aclara entre risas que no se refiere a él, sino a los amigos que seguramente hará en el club de economía doméstica. Al siguiente día, Yusou se dirige con entusiasmo renovado a su primera clase oficial, pero lo que encuentra es un caos. Chisato lo recibe con una expresión de espanto y le señala la entrada del club. Una multitud de chicos se agolpa interesados en unirse repentinamente solo porque Noren es integrante, mientras la chica está completamente agobiada y asfixiada por esa atención no deseada. Pero al ver a nuestro prota al fondo del pasillo, una idea desesperada cruza su mente, por lo que grita a todos con firmeza que no aceptará más declaraciones pues ya tiene novio. Sin dar tiempo a reaccionar, sujeta a nuestro prota con fuerza y lo presenta ante todos como su pareja, dejando a nuestro prota más asombrado que a todos los pretendientes que ahora lo observan con una mezcla de odio y de envidia. Instantes después de la confesión, el caos se desata. Yusou y Noren salen corriendo mientras la horda de chicos los persigue como una jauría, aunque ellos logran escabullirse en un rincón apartado de la academia mientras recuperan el aliento. Nuestro prota le pide entonces una explicación. Noren, aún agitada, confiesa que se sintió acorralada. El club que esperaba convertir en su refugio para ser amigos sinceros terminó infestado de pretendientes interesados. Mentir y llamarlo novio fue su último recurso, por lo que con algo de súplica le pide que mantenga la farsa por unos días para ahuyentar a la horda. Yusou, sin más opción y suspirando por lo absurdo de la situación, acepta el trato, aunque le aclara con frialdad que la idea no le agrada en lo absoluto. Unas horas después, la realidad del compromiso falso golpea a nuestro prota. Está rodeado por el grupo de los compañeros que emanan mucha hostilidad. Incluso, buscando intimidarlo, uno de ellos lo sujeta con brusquedad por el cuello de la camisa y le lanza un ultimátum: alejarse de Noren o convertirse en su mandadero personal. Nuestro prota, cuya mente procesa la escena con calma de un asesino experimentado, entiende que este es el curso lógico de las hormonas adolescentes, pero no está dispuesto a tolerarlo. Se libera del agarre con una técnica sutil
sutil y efectiva, comenzando a huir. Sabe que puede someterlos, pero esto solo atraería más atención innecesaria, por lo que con mucha agilidad salta desde la ventana del tercer piso y aprovecha un inflable publicitario que amortigua su caída en el patio inferior, marchándose con total tranquilidad mientras deja a sus perseguidores boquiabiertos. Al entrar al salón de clases, el ambiente es diferente. Los murmullos son constantes, pues nadie comprende cómo el enigmático Yuzhou y la popular Noren han terminado juntos. Las miradas lo persiguen y los comentarios malintencionados se filtran, haciendo que él cuestione su juicio al aceptar la propuesta de la chica, mientras que dos compañeras se acercan intrigadas preguntando si la relación es real, pues comentan que toda la academia está en shock y se nota el peso de lo que está cargando, especialmente tras el enfrentamiento previo. Yuzhou se asombra pues no intervinieron, pero ellas confiesan que confiaban en su capacidad para librarse solo. Además, tienen una advertencia: en la academia existe una élite de chicos con fuerza y mentalidad de un nivel superior. Ahora todos ellos tienen la mira puesta en él tras conocerse su compromiso con la heredera Mitsuoka. Esa misma noche, Kotatsu aborda el tema con algo de miedo. Le cuestiona por qué sigue con esa farsa si solo le trae problemas. Además, advierte que la situación escalará rápidamente, pues en el mundo de las sombras ha comenzado a circular el rumor sobre un fármaco de rejuvenecimiento, pero al confirmar que no pueden obtenerlo por la fuerza bruta, las organizaciones criminales empezarán a enviar a sus mejores espías y jóvenes talentos para intentar comprometerse con Noren. Lo que comenzó como un lío escolar se está transformando en una cacería internacional de alto riesgo. Al siguiente día, nuestro prota busca a Yuzhou con el rostro cargado de culpa. Le pide cancelar el trato, consciente de que lo está arrastrando a un conflicto injusto. Pero antes de que él pueda responder, el chico del otro día reaparece, fanfarroneando y esperando que Yuzhou no intente huir de nuevo. Pero Noren es quien interviene, asegurando que ya no es novia de Yuzhou para protegerlo. Esto solo aviva el entusiasmo de aquel chico, que comienza a invitarla a salir con una arrogancia que termina por agotar la paciencia de nuestro prota, porque sabe que aunque es una farsa, decide dar un paso al frente, ya que no tolerará que unos simples mocosos le dicten qué hacer, y su antiguo código de honor le dicta que un hombre debe proteger a una mujer en peligro, por lo que con calma le informa al chico que debe dejar de molestar a su novia. Cuando aquel agresor molesto le lanza un golpe desesperado, nuestro prota lo detiene con una facilidad insultante, sujetando el puño en el aire, y le aconseja que entrene más si aspira a proteger a alguien, y tras verlo marcharse humillado camina junto a Noren, mientras que a lo lejos un chico con ojos analíticos reconoce en los gestos de Yuzhou la postura de un profesional, por lo que este comprende que su misión será difícil. El talento juvenil más prometedor de su organización, pero para conquistar a Noren primero debe de eliminar a aquel hombre que camina a su lado. A ver, ¿qué pasó? Minutos después, Noren interroga a Yuzhou, intrigada por la destreza que mostró al deshacerse de aquel bravucón, pero él solo se limita a mentir, atribuyendo el éxito a una simple coincidencia. Noren no está del todo convencida, pero cambia de tema y le entrega una pluma que su padre le confió para que fuera su novio. Yuzhou recibe el objeto con extrañeza, sospechando que hay un significado oculto tras ese regalo, pero la calma se rompe cuando el maestro presenta a un nuevo alumno en el salón de clases. Yuzhou detecta de inmediato la postura de un profesional entrenado y enviado para infiltrarse a acercarse con Noren. Pero si creían que Yuzhou hizo el ridículo, este le gana por completo, pues ni una palabra puede pronunciar en su presentación. El maestro entonces lo presenta como Shin y lo ubica justo al lado de Noren. El chico se sienta, pero queda totalmente desarmado por la belleza de la joven, pensando que su misión ahora será mucho más compleja de lo que se imaginó debido a sus sentimientos. Aún así, haciendo acopio de valor, le extiende una carta a Noren. La chica queda impactada al abrirla. Es una declaración de amor directa y agresiva, entregada antes de ni siquiera haberse saludado. Algunos minutos después, Noren suspira con alivio y agradece a nuestro prota por acompañarla. La repentina carta de Shin la ha dejado descolocada y siente que tener a su novio falso al lado es la mejor defensa contra lo impredecible. Sin embargo, Shin no parece intimidado. Con una calma inquietante, confiesa que ya sabía de la existencia de un novio, pero que eso no cambia sus planes. Noren queda entonces impactada al observar que aquel chico lleva un chupón de bebé en la boca. Ante su evidente confusión, Shin explica su peculiar condición,
situación, sufre de pánico escénico extremo y la única forma de mantener sus nervios bajo control es mediante un objeto que le brinde la seguridad de un infante. Pero dejando la extrañeza del momento, él toma las manos de Noreen con una intensidad que roza lo obsesivo. Le confiesa que lo suyo fue amor a primera vista y que espera de todo corazón ser correspondido. Noreen lo observa detenidamente, admite que el chico posee unos ojos hermosos y una aura extraña que lo vuelve fascinante, pero la imagen del chupón rompe cualquier encanto, volviéndolo simplemente desagradable a su vista, por lo que con un movimiento rápido ella le propina un fuerte golpe y le aclara que, aunque respeta a quienes se declaran con sinceridad, en su caso solo nota un interés superficial, no un sentimiento real por ella. Esta respuesta deja a todos los chicos atónitos. Para Shin, el temperamento feroz y la actitud altiva de Noreen son exactamente lo que buscan una mujer. En su mente ya se imagina siendo mimado y acariciado por ella. Es un sueño que se le hará realidad. Así que decidido, se levanta proclamando que ahora sí está completamente enamorado, por lo que en un parpadeo lanza un ataque contra Yuzhou. El antiguo asesino esquiva el golpe por instinto, pero se tensa cuando Shin pasa por su espalda y le susurra que sabe que pertenece a un gremio profesional, por lo que lo desafía oficialmente a un duelo por el puesto de prometido, señalando la pluma que él posee, pues revela que según las reglas impuestas por el propio padre de Noreen, quien conserve la pluma será el prometido oficial, pero cualquiera puede retarlo, y si el poseedor pierde, debe ceder el objeto y el estatus que conlleva. Minutos más tarde, ya en el salón de clases, la noticia corre como pólvora. Los amigos más cercanos de Noreen no pueden creer que su futuro dependa de un objeto de cambio. La chica se siente abrumada por la culpa, sintiendo que está arrastrando a nuestro prota hasta un abismo de problemas innecesarios. Incluso Ryo, preocupado por la seguridad de su amigo, intenta intervenir, pero Yuzhou lo detiene con una mirada decidida. Ya ha tomado la decisión, no perderá sin importar cuán absurdo sea el desafío. Al terminar las clases, una multitud de estudiantes se agolpa para presenciar el duelo. Shin establece las reglas, el encuentro durará 1 hora y Yuzhou ganará si logra evitar que Shin le obligue a morder el chupón, por lo que nuestro prota se prepara consciente de que debe ocultar sus verdaderos reflejos, pero cuando Shin ataca, él se sorprende. La personalidad del chico sí es ridícula, pero su habilidad es la de un profesional de élite, así que comienza a correr por toda la academia fingiendo una huida patética y torpe para no revelar su pasado a los curiosos, así que a través de sus gafas le confiesa a Kotatsu su plan, ya que si parece un cobarde con suerte, nadie sospechará lo que realmente es. La persecución se traslada por diversos salones. Yuzhou esquiva una y otra vez los intentos de Shin, notando la fuerza sobrehumana del chico, mientras que este, entre risas distorsionadas por el chupón, le confiesa su estrategia. Si logra hacer que muerda el chupón, ambos serán bebés ante los ojos de los demás, pero él ganará por tener más experiencia en ese estado y ser más atractivo. Pero nuestro prota siente una punzada de incredulidad. Definitivamente algo no funciona bien en la cabeza de su oponente. En medio de aquel combate, Shin le pregunta qué siente realmente por Noreen. Yuzhou se detiene un segundo a reflexionar. Sabe que no hay un interés romántico convencional, pero su orgullo y su sentido del deber no le permiten dejar a la chica a su suerte. En ese momento, el recuerdo de su hija lo invade. Sabe que no permitiría que ella fuera sometida a una presión tan desagradable como la de ser un objeto de apuesta. Así que esa determinación renueva sus energías, por lo que ya faltando menos de 1 minuto, nuestro prota sale al patio aparentemente libre, pero Shin arroja un chupón con una puntería letal, aunque falla, pero sonríe revelando que todo era parte de una trampa, porque activa un mecanismo oculto que dispara cientos de chupones hacia Yuzhou desde diferentes ángulos, al mismo tiempo que una soga le sujeta los brazos a nuestro prota y lo impulsa hacia un dispositivo que le dará un chupón directamente hacia su boca. Eso parece el final. Sin embargo, el dispositivo se detiene a escasos milímetros de los labios. El tiempo ya se ha agotado y Shin cae al suelo incapaz de comprender cómo falló, pues no se percató de que nuestro prota, en medio del aparente caos, había clavado 2 cinceles estratégicamente en algunos árboles para tensar una cuerda y protegerse en el último segundo. Por esto Shin se lamenta, creyendo que sus sentimientos por Noreen no fueran suficientes, pero nuestro prota se acerca y le confiesa que él también siente algo por ella, aunque no es lo que Shin se imagina, pues en su mente nuestro prota sabe que está proyectando la felicidad de su hija en Noreen. Quiere protegerla de la infelicidad y de cualquier chico que pretenda aprovecharse de ella, por lo que con la pluma aún en su poder se retira, dejando claro que nadie le arrebatará su deber de guardián.
Unos días después, una multitud de expectantes se agolpan en un campo deportivo. Todas las miradas están fijas en un chico que realiza una prueba de lanzamiento. Sus movimientos son fluidos, casi coreografiados, y la fuerza con la que lanza la bola deja deslumbrados a los presentes. Es demasiado bueno y demasiado perfecto para ser un estudiante de preparatoria. Entre los murmullos comienzan a comprender por qué lo apodan el unicornio. Parece una criatura sacada de otro mundo. Mientras tanto, en el salón de clases, el ambiente es radicalmente distinto. Yusou está sentado en su pupitre cuando el maestro anuncia que la próxima semana comenzarán los exámenes parciales. La noticia cae como un balde de agua fría. Las actividades de los clubes quedan suspendidas y el estudio vuelve a ser la única prioridad. Al salir de clases, nuestro prota camina junto a sus amigos con una expresión que hiela la sangre. Ryo retrocede un paso, impactado al notar que su amigo desprende una aura asesina palpable. Yusou, con los ojos fijos en el horizonte, murmura que tiene una sed insaciable de acabar con los exámenes. Kotatsu interviene a través del auricular, advirtiéndole que controle sus instintos y que no revele su identidad ante los chicos, por lo que Yusou reacciona sacudiendo la cabeza y les confiesa que nunca ha enfrentado exámenes tan importantes y que sinceramente no sabe qué hacer. Sus compañeros, aunque igual de inexpertos, le dan ánimos, confían en que con esfuerzo y estudio les irá bien. De esa manera pasan los días y el contraste entre los estudiantes se vuelve evidente. Noren llega a la academia completamente radiante y con una energía que asombra a sus amigas. Confiesa que estos días de estudio intensivo han sido su salvación. Todos están tan concentrados en los libros que nadie ha tenido tiempo para declaraciones molestas o persecuciones. Se siente mucho más viva que nunca. Sin embargo, esa alegría se desvanece al toparse con Yusou. Él está en el extremo opuesto. El agotamiento es total. Tiene orejas profundas que parecen cicatrices y una mirada perdida que asusta a las chicas. Un rato más tarde, nuestro prota le confiesa a Ryo que el problema es su mentalidad profesional. Cuando se sienta a estudiar, pierde la noción del tiempo y no sabe cuándo detenerse, por lo que se da cuenta de que debe parar solo cuando el sol de la mañana comienza a filtrarse por la ventana. Ryo entonces le ruega que descanse, advirtiéndole que sobreexigirse de esa forma le pasará factura tarde o temprano. Incluso Shin, con su peculiar estilo, le ofrece darle uno de sus chupones para que se tranquilice, una oferta que nuestro prota rechaza con un gesto de absoluto desagrado. Esa noche, Kotatsu observa a nuestro prota con desaprobación, porque no entiende el motivo para esforzarse tanto en algo tan trivial, pero aún así decide no intervenir directamente. Le avisa que tiene asuntos que atender y que no podrá preparar la cena, así que ha organizado todo para que él vaya al local de Nagisa. A pesar de las quejas de nuestro prota por tener que salir, Kotatsu está tajante, pues no aceptará ninguna réplica. Un rato después, en el local de Noren, su tío la libera de sus tareas para que no se fatigue ante los exámenes. Ella le agradece y al salir ve a Yusou caminando por la acera. Le extraña que no haya entrado en el local, así que decide seguirlo en silencio, pero su preocupación aumenta cuando lo ve internarse en una zona de bares de dudoso aspecto, por lo que observa escondida como nuestro prota habla con total confianza con una de las mujeres de la calle, quien lo invita a pasar, pues ya lo están esperando. Nuestro prota entra al establecimiento y saluda a Nagisa mientras pide algo de comer. Nagisa, el tipo o mujer, no sé bien qué es lo que sea, ordena que le sirvan de inmediato, por lo que entre risas, Nagisa confiesa que le ha dicho a todo el mundo que Yusou es su sobrino. Esa es la mejor forma de evitar que la gente crea que tiene un hijo perdido por la ciudad. Comenta también lo mucho que le sorprendió ver a Kotatsu traerlo con ese aspecto tan joven y vulnerable, pero mientras conversan, Eri entra al lugar agotada pero con una sonrisa. Aunque al ver las ojeras de Yusou estalla en carcajadas, nunca se imaginó ver a un legendario operativo en ese estado por culpa de unos libros de texto. Aunque ella se pone seria y le da un consejo, no hay necesidad de enfocarse tanto, pues tiene permitido fallar, ya que en su anterior vida el error significaba la muerte. La perfección era la única opción y siempre debía estar alerta, pero aquí en esta nueva vida es solo un joven y los jóvenes pueden y deben cometer errores para comprender la vida. Aquella reflexión sobre dejar de esperar la perfección asombra a Yusou, quien acepta con un silencio
silencioso respeto. Al salir, Nagisa lo obliga a acompañar a Eri hasta la estación, mientras que desde una ventana, Noren observa la escena petrificada. No solo vio a Yuzou entrar a un bar de trapitos, sino que ahora lo ve escoltando a una mujer hermosa y madura. Pero cuando finalmente entregan los resultados en la academia, nuestro prota respira aliviado. No obtuvo una puntuación perfecta debido a algunos errores menores, pero está feliz. El consejo de Eri le ha quitado un peso de encima, mientras que Noren por su parte no deja de observarlo. Lo que vio la otra noche ha reforzado su sospecha de que Yuzou no es un adolescente normal. Su actitud, su temple de padre o adulto y sus extrañas conexiones le hacen dudar seriamente de su identidad. Unas horas después, en la clase del club, la tensión se disipa con algo de humor. Chisato les enseña a coser botones. Nuestro prota observa con una intensidad desmedida, asombrado por la técnica, pues en su otra vida jamás aprendió algo tan cotidiano. Intenta relacionar el movimiento de la aguja con sus antiguas tácticas de combate, mientras que Shin comenta con ironía que siempre creyó que las agujas solo servían para inyectar venenos letales. Al final, ambos fracasan estrepitosamente al intentar coser el botón y hasta Noren confiesa que ella también se le hace difícil, por lo que entre risas y trucos compartidos por los miembros más experimentados, el grupo termina divirtiéndose y olvidando por un momento las sombras que los acechan. Al salir de la academia, la luz de la tarde baña los pasillos. Noren se detiene un momento para saludar con una sonrisa radiante a uno de sus compañeros, el cual se encarga con esmero de regar los girasoles del jardín, mientras nuestro prota observa en silencio, notando que la aura de la chica está más animada que de costumbre, así que movido por la curiosidad pregunta si ha ocurrido algo bueno. Ella, con un brillo genuino en los ojos, le confiesa que disfruta mucho ir al club. Para ella, aquel lugar es un santuario. Valora que cada integrante tenga su propia vida y talentos excepcionales, sobresaliendo en lo que mejor saben hacer, pero sin entrometerse jamás en la privacidad ajena. Es un espacio donde el juicio no existe, permitiéndole ser ella misma sin el peso de las preocupaciones externas. Al siguiente día, el ambiente cambia de tono. La presidenta anuncia que la actividad consiste en preparar onigiris para el club de béisbol, pero la noticia genera inquietud entre algunas chicas, ya que no solo cocinarán para sus compañeros, sino para el grupo juvenil invitado, donde destaca una figura especial, un chico apodado el Unicornio. Los rumores dicen que es un prodigio de la naturaleza y que seguramente pondrá sus ojos en Noren. Preocupada por su bienestar, Chitose le ofrece a Noren la posibilidad de retirarse si se siente incómoda, pero ella, con una determinación renovada, acepta participar. Una vez los bocadillos están listos, el grupo se dirige al campo. Los jugadores reciben la comida con vítores, pero Yuzou no se distrae. Sus ojos se fijan de inmediato en el chico del que todos hablan. El impacto visual es innegable. Una estatura que roza el 1,90 m y una musculatura impropia de un estudiante de secundaria. Tenma parece un titán entre mortales. Su sola presencia física deja en shock a todo el club de costura, mientras que Tenma agradece los onigiris con una cortesía mecánica y luego clava su mirada en Noren. Comenta que ha escuchado mucho sobre ella y especialmente sobre su supuesto novio. Nuestro prota se pone en guardia mental analizando la amenaza. Pero Tenma, con una sonrisa arrogante, lanza un desafío directo, un duelo donde si él gana se convertirá en el nuevo novio de Noren. El ultraje deja a todos sin palabras. Noren intenta protestar argumentando que ni siquiera se conocen, pero Tenma suelta solo una carcajada. Explica con frialdad que no lo hace por amor ni por interés romántico hacia ella. Su verdadero objetivo es Yuzou. Lo considera una amenaza para su camino hacia la gloria y no tolerará que nadie más destaque en su presencia, por lo que proclama su ambición absoluta: convertirse en la primera triple amenaza de la historia, una estrella que domine simultáneamente la NBA, la MBL y la Premier League. Mientras los demás dudan de que tal hazaña sea humanamente posible, Kotatsu le habla a Yuzou a través de sus gafas, confirmando los datos de peligro. Tenma es un prodigio inhumano que destaca con habilidades de élite en las juveniles de béisbol, fútbol y baloncesto por igual. Es un atleta que ve a todos los demás como simples personajes de relleno en su propia historia. La arrogancia de Tenma colma la paciencia de nuestro prota. No solo es un insulto hacia él, sino un desprecio mostrado hacia sus compañeros, lo que dispara su indignación, por lo que acepta el duelo con una mirada gélida. Tenma, emocionado por encontrar resistencia, fija la fecha para dentro de una semana en un partido de fútbol. En un alarde de superioridad, le permite a nuestro prota reclutar a cuantos jugadores necesite, mientras que él asegura jugará solo con un compañero. Yuzou, sin
embargo, rechaza querer ventajas injustas, pero Tenma se aleja dejando tras de sí un rastro de tensión y a un entrenador que se disculpa por la naturaleza dominante de su estrella, ya que en el equipo Tenma es visto como un héroe, pero advierte que como rival es el villano más temible que puedan enfrentar. Minutos después, en el salón, el ambiente es de guerra. Chitose, profundamente ofendida, le pide a Yuzou que derrote a aquel arrogante que se atrevió a menospreciar al club. Por otro lado, a Noren le hierve la sangre de vergüenza el hecho de que Tenma la haya descartado como un simple trofeo político, negando cualquier interés romántico en ella, ha herido su orgullo. Shin y Nao, movidos por la lealtad, deciden unirse a Yuzou para el partido. No están dispuestos a permitir que humillen a su club ni que traten a Noren de esa manera. Esa misma noche, Tenma entrena con su compañero de equipo, pues a pesar de su fachada de superioridad, admite que hay algo en Yuzou, especialmente tras ver el desempeño contra Shin que le inquieta profundamente. No puede estar tranquilo hasta que lo aplaste bajo su bota en el campo de juego. Su compañero intenta ponerlo a prueba lanzándole un balón con toda su fuerza, pero Tenma lo controla con una facilidad increíble, transformando el proyectil en un simple pase perfecto. Una vez llega el día del partido, la atmósfera está cargada de electricidad. Yuzou se acerca a Tenma y lanza una última advertencia. Si llega a perder, tendrá que pedir disculpas públicas a cada miembro del club por sus insultos, pero Tenma simplemente se ríe, pues tiene la confianza en que es invencible y que ganará este duelo. Una vez inicia el partido, el equipo de nuestro prota sabe que mientras mantengan la posesión del balón tendrán la ventaja gracias a que son 3 contra 2, pero cuando intentan un pase, Tenma ya está sobre Yuzou, asombrando a todos, pues hace unos segundos estaba metros atrás, mientras que aquel chico roba el balón y dispara desde la mitad de la cancha, asombrando a Shin, pues lo hace desde una larga distancia, pero el balón termina impactando en uno de los palos y de la fuerza que lleva derriba la portería. Eso molesta a Tenma porque no anotó y esperaba darles una buena impresión inicial, pero el balón cae sobre Yuzou, el cual no hace caso a Kotatsu, quien le pide que no demuestre su habilidad profesional, pero no piensa ceder, ya que luego mirará cómo ocultar su verdadera identidad. Pero por ahora lo que debe hacer es ganar y entonces dispara con mucha fuerza, asombrando a Tenma porque no logra controlar aquel balón, sino que este sale disparado de su pie y termina en un saque lateral, dejando a todos los presentes impactados, ya que por primera vez Tenma falla en un control de balón. Eso también ilusiona a las chicas, pues parece que sí hay una oportunidad, pero cuando Nao ya está por sacar, se percatan que Shin está completamente superado por los nervios. Comprenden entonces que perdió su chupón, el cual no aparece por ninguna parte, pues en el disparo de Tenma el impulso del balón hizo que saliera volando. Así que nuestro prota sabe que mientras Shin no tenga aquel chupón será un inútil por su ansiedad social y le pide a las compañeras que le ayuden a traer uno de repuesto, el cual debe estar en su mochila. Así que Noren junto a las dos chicas salen corriendo hacia el aula, mientras nuestro prota y Nao se preparan, porque ahora estarán prácticamente en un 2 contra 2. Mientras las chicas corren a toda prisa, comentan que les parece muy extraño que Shin use un chupón siendo incluso tan mayor, pero una de ellas les dice que pudo preguntarle a Shin y además de confirmar que lo usa por ansiedad, este le dijo que lo lleva porque es el último recuerdo que tiene de su madre, ya que solo la vio cuando ella le ponía uno de estos y nunca más volvió a saber sobre su madre, así que suponen tiene una vida muy triste y entonces logran llegar a la cancha nuevamente, pero quedan impactadas al ver que Shin está completamente golpeado y herido por todas partes. Los chicos explican que es el héroe del partido, pues ha estado bloqueando con su cuerpo los disparos de Tenma, aunque se encuentra bastante mal y se nota que hace todo por el equipo. Justo en ese momento, Tenma inicia un contraataque y las chicas le piden a Noren que le arroje el chupón a Shin, pues si le dan un golpe más, este quedará inconsciente. Ella lo hace al mismo tiempo en el que Tenma dispara, pero Shin logra recibir el chupón. Con esto su actitud cambia radicalmente, controla el balón con una precisión deslumbrante y avisa que ya vuelve a ser el mismo de antes.
Eso ilusiona a nuestro prota, pues podrán competir de nuevo y durante varios minutos el encuentro transcurre sin goles, porque Shin los cubre en la portería y aunque él intenta en varias ocasiones sobrepasar a Tenma, aquel chico es mucho más hábil en este deporte y logra robarle el balón, pero nuestro prota no se queda sin hacer nada y lo presiona hasta conseguir que el balón salga por el lateral. Eso no le agrada nada a Tenma, mientras que los compañeros de Yuzhou lo halagan porque está jugando muy bien. Nuestro prota les dice que hace mucho que no se divertía así, ya que es bueno poder fallar sin tener consecuencias mortales. Por esto se siente más animado que nunca, muy diferente a Tenma, pues su amigo recuerda la conversación que tuvieron hace unos días donde le preguntaba si acaso lo que sentía contra Yuzhou era un deseo de tener un rival digno, algo que Tenma niega, pues lo que le gusta hacer es aplastar a los débiles y superarlos por completo. Por eso quiere ser el mejor en lo que hace, ya que hay muchas leyendas en los deportes, pero estas siempre son comparadas con otras leyendas, mientras en su caso, al ser el mejor en 3 deportes distintos, no tendrá ninguna comparación. Dejará en claro que él es el mejor, pero si acepta que destacar tanto se vuelve algo aburrido, por lo que en ocasiones es divertido tener una presa que no se dañe cuando intente jugar con ella, por lo que parece que Yuzhou sí puede llegar a hacerlo. Entonces, de vuelta en el partido, Tenma revienta el balón de una sola patada, avisando que ahora sí jugará en serio y los chicos se asustan. Incluso nuestro prota siente algo de miedo, pues nunca había visto a alguien con tanta seriedad y determinación en su rostro. En ese momento, el amigo de Tenma sabe que su compañero siempre quiere jugar al máximo, pero si lo hace desde un principio, sus rivales normalmente se rinden, algo que no les sirve para mejorar. Es por eso que Tenma desde hace un tiempo siempre juega con algunos limitantes a sus habilidades. De esta manera no sorprende tanto a sus rivales, pero ahora que decide jugar con todos, significa que en realidad Yuzhou sí es un gran oponente. Tenma en ese momento usa sus habilidades para superar a Nao y a Shin con mucha facilidad. Incluso nuestro prota trata de bloquearlo, pero Tenma con una bicicleta fantástica levanta el balón por el aire y de una volea marca el primer gol. Eso emociona a todos en las gradas por aquella habilidad y justo suena que se acaba el primer tiempo, por lo que las chicas del club comienzan a preocuparse, ya que ni con 3 jugadores pudieron detener en una carrera a Tenma. Segundos después, mientras descansan un poco, nuestro prota les pide que le dejen encargarse de Tenma, no porque tenga un plan específico, sino porque fue él quien aceptó aquel desafío. Eso asombra un poco a los compañeros, pero igualmente lo aceptan. Cuando inicia el segundo tiempo, Tenma se ríe al ver que solo Yuzhou viene a marcarlo, pero cuando intenta librarse de él, nota que la marca de aquel chico es increíblemente precisa. No logra encontrar un solo espacio disponible, mientras que Yuzhou solo sonríe divertido. Desde muy pequeño ha odiado perder, por esto los juegos siempre se los tomaba muy en serio, pero a medida que fue creciendo y ahondando como asesino, dejó de divertirse. Lo importante siempre eran los resultados y su vida se volvió muy aburrida. Había olvidado lo bien que siente divertirse, por lo que ahora por fin puede volver a experimentarlo. Incluso le agradece a Tenma, pues gracias a su habilidad es que puede experimentar de nuevo esta sensación, y el chico se extraña por sus palabras ya que suena como un anciano. Aún así, confiesa que a él también le alegra por su forma de jugar y empieza a intentar varios regates, pero todos quedan asombrados porque Yuzhou no le da ni un solo centímetro de ventaja, algo inaudito ya que hasta hace poco Tenma lo superó sin esfuerzo. Pero Shin sí nota cuál es la verdad, ya que nuestro prota está analizando hasta la forma de respirar de Tenma, pues sin importar que sea un deporte o una misión de exterminio, los asesinos saben leer a la perfección a sus oponentes, conocen sus virtudes, debilidades, y esto es lo que nuestro prota hace en ese momento, aprovechando justo un instante del balón suelto para golpear. Tenma también lo hace, por lo que el balón queda en medio de los 2 pies, pero todos esperan que sea Tenma quien gane por su físico imponente, mientras que Yuzhou le avisa no permitirá que gane, ya que solo es un engreído que ofendió a su club de economía doméstica. Entonces, con toda su voluntad, logra terminar su disparo, marcando un gol y dejando en shock a Tenma, pues incluso cae al suelo luego de perder la posesión, mientras que en las gradas el éxtasis los inunda por el gol del empate. Hasta Ryuhei, el compañero de Tenma, no entiende cómo es que aquel chico perdió en fuerza contra Yuzhou.
Segundos después, cuando se reanuda el partido, nuestro prota se detiene en su ataque contra Tenma ya que lo ve demasiado molesto, pero el chico levanta la cabeza y confiesa que no puede seguir, acepta su derrota. Todos en el lugar quedan confundidos, pero Tenma explica a nuestro prota que él también se encuentra sorprendido, ya que en la disputa anterior sintió un dolor en su pierna y no piensa arriesgar su carrera profesional solo por un duelo. Por esto no puede continuar y el árbitro da por finalizado el encuentro, otorgando la victoria a nuestro prota, aunque varios estudiantes se desilusionan y se molestan, pues esperaban ver mucho más. Momentos después, Tenma le pide a su amigo que le ayude ya que no quiere caminar mucho para no lastimarse aún más, lo que Chitose nota y entonces le pide a una de sus compañeras que le preste una venda. En ese instante va con el chico y le pide que le enseñe el pie, pues le ayudará a vendarlo para que no sufra un daño peor. Tenma se asombra ya que él menospreció a su club y ni siquiera se ha disculpado, pero Chitose le responde que no son enemigos, ya que sí acepta que le molestó lo que dijo anteriormente, pero eso no le quita que pueda ayudarlo. Además, notó su determinación por el sueño que tiene de ser profesional, algo que pone por encima de todo lo demás, y eso es digno de admirar. Justo en ese instante, las demás chicas llegan con algunas muletas para que pueda moverse. Tenma entonces se levanta, disculpándose de corazón por haber menospreciado su club y no haberles agradecido por la comida, ya que estaba siendo bastante egoísta. Eso hace sonreír a las chicas y hasta a Ryuhei, porque esa discusión por fin quedó solucionada. Al siguiente día, Ryo llega al club de economía buscando a nuestro prota porque tiene un libro que entregarle. Justo en ese momento, Yusou llega con varios implementos deportivos, confesando que luego del partido los equipos de todo tipo no dejan de pedirle que se una a ellos. Eso no sorprende a Chitose porque su desempeño fue realmente increíble, pero nuestro prota asustado intenta excusarse en que solo fue un momento de adrenalina y de pura suerte, pero no logra convencerlos, así que agradece que justo Tenma llega para quitarle la presión de encima, mientras el chico sonríe al ver las impresiones de todos, pero avisa que no viene para inscribirse al club, sino que camina hacia Chitose y le confiesa que le gusta, por lo que quiere que salgan juntos. Esa confesión deja al salón y a la chica en completo shock, pero Tenma explica que será un deportista de élite, aunque no sabe muchas cosas básicas como todos los demás. Esto es algo que ella ya le hizo ver y desde entonces está completamente enamorado. Chitose, roja de la vergüenza, no sabe cómo reaccionar o qué decir, mientras que Ryo libera una katana que justo llevaba en su mochila y con ira le advierte que no piensa dejar que alguien enamore a su hermana frente a sus ojos y menos si es Tenma. Eso también asusta a nuestro prota y le pide al chico que salga un momento antes de que termine herido. Al salir, Yusou se siente agobiado con la aparición de Shin y de ahora de Tenma, pues su vida tranquila se ha esfumado, pero el chico se burla, ya que duda que pueda parecer alguien normal en medio de esta academia, pues es uno de los que más sobresale y aunque no sabe por qué lo oculta, sí confiesa que tarde o temprano todo saldrá a la luz, ya que no hay ningún deportista que pueda ganarle en fuerza y si logró superarlo no fue por suerte. Yusou sabe que es verdad, pero quiere que esta fase escolar dure un poco más, pues no quiere perder esta oportunidad tan rápido, sin darse cuenta que Noren escucha todo lo que dice, escondida detrás de una columna. Durante los siguientes días, Tenma se encarga de difundir la noticia de que compitió lesionado en aquel duelo y fue por eso que perdió. Eso acapara toda la atención y el interés de los clubes en nuestro prota desaparece, mientras que Tenma le asegura que para los torneos de verano sí dirá que tuvo una recuperación milagrosa y nuestro prota solo se alegra porque logró pasar desapercibido, al menos por un tiempo. Luego de unos días, nuestro prota corre por un bosque en medio de la noche esquivando algunas trampas y disparos de su compañero Kotatsu, pero sus reflejos y agilidad casi que felina le hacen moverse mucho más rápido de lo que su oponente puede ver, terminando luego de varios movimientos con su arma apuntándole directamente hacia el abdomen de Kotatsu, quien se rinde y tras aquel exhaustivo entrenamiento, este felicita a su maestro, pues por algo siempre lo llama el asesino legendario, mientras que Yusou confiesa es bueno saber que él no ha perdido su experiencia, pues pensaba que al ser tan joven sería menos efectivo, pero en realidad su agilidad se encuentra al máximo por este cuerpo rejuvenecido, mientras Kotatsu le pide que no vaya siempre al máximo como ya lo hizo con Tenma, pues si quiere mantenerse en la academia y seguir fingiendo ser un estudiante, no debe revelar jamás su identidad, pues ya varios miembros del club comienzan a sospechar y le informa que el jefe todavía no está satisfecho con los informes que le han enviado, por lo que quiere estar aún más convencido
convencido de enviar a su hija a ese lugar, así que Yuzou promete hacer lo mejor que pueda. Al siguiente día, mientras están en el club de economía doméstica, Chisato le pide a Nouren y a Yuzou que acepten una cita doble con ella y Tenma. Todo el salón queda en shock al escucharlo, pero Chisato les explica los motivos. No es como que quiera salir con él porque le gusta, pero estos días Tenma no ha dejado de declararle que le gusta en casi cualquier lugar, así que pensó que con una cita lograría calmarlo, pero no puede hacerlo sola. Por esto decidió pedirles ayuda. Aquel plan decepciona a todos en el club, pues saben que no será efectivo. Además temen que Chisato termine convirtiéndose en una mujer que se termine emparejando con el primer hombre insistente que tenga. Entonces Nouren decide ayudarla. Al siguiente día, Nouren ya espera en el lugar asignado mientras piensa que, al menos con esta cita, puede que consiga un poco más de información sobre Yuzou. Pero Chisato llega y se extraña por el atuendo de la chica. Mientras Nouren le explica no quiere tener más duelos y es mejor que no la reconozcan. Al tiempo, Tenma llega saludándolas, emocionado por tener una cita con Chisato. Pero la chica no comprende cómo es que puede estar emocionado si vino con ropa deportiva, como si fuera para un gimnasio. Aunque Tenma no sabe por qué eso estaría mal. Pero si creen que eso ha estado raro, ni se imaginan cómo vino nuestro prota. Aunque esa forma de vestirse fue porque Kotatsu no pudo ayudarlo, entonces decidió ponerse uno de sus atuendos normales con los que siempre salía anteriormente. Una vez comienzan a caminar, Chisato no entiende por qué solo ella vino como un estudiante normal, ya que todos los demás están actuando muy extraños, pero pregunta a Tenma qué es lo que él tiene pensado. El chico responde que deben ir a comprar algunas cosas, además de ver otras tiendas, incluso podrían ir al cine. Este plan le agrada a Chitous porque no es algo raro, pero mientras pasean, nuestro prota hace un comentario sobre lo diferente que era aquel parque hace 20 años. Eso extraña a Nouren, porque lo dice como si él hubiera estado presente. Además, Chitous se extraña cuando pasan cerca de un local de ramen y es Nouren quien se emociona además, pues quiere probar aquella comida, mientras que Tenma se niega a comer algo así, ya que hoy no es su día de ramen. Pero al final, luego de comprar algo de ropa para verse mejor, los cuatro van a un local de comida y después al cine. Allí Tenma le sonríe a Chitous confesando que se siente muy bien, mientras ella en su interior no entiende por qué también está disfrutando de aquella cita. A diferencia de Nouren, quien no deja de mirar sospechosamente a Yuzou, pues parece un chico de su edad, pero con todo lo que dice y cómo actúa, parece que fuera alguien mucho mayor. Después de unos minutos viendo la película, nuestro prota siente demasiado sueño y cierra los ojos por un momento. Al volver a abrirlos, se extraña al notar que sus manos están diferentes, pero al revisarse queda en shock, pues acabó de regresar a la normalidad. Las preguntas entonces inundan su mente y no sabe qué hacer, pues se encuentra rodeado por 3 chicos que reaccionarían de la peor manera si lo descubren, así que rápidamente se cubre el rostro y sale directo hacia el baño, donde se mira al espejo, alegrándose en parte por volver a la normalidad, pues de igual manera no entiende que hacía como guardaespaldas de 3 chicos de secundaria, por lo que ahora al menos puede retomar su vida con normalidad, aunque le duele un poco no poder cumplir la promesa que le hizo a Nouren. Pero ya no tiene ninguna más opción. En ese instante, Tenma entra preguntando si se encuentra bien, así que nuestro prota, asustado, se esconde en el baño y no sabe qué más hacer, pues si llega a hablar con su voz, se delatará. Entonces toma las gafas para comunicarse con Kotatsu, el cual queda impresionado al ver a su compañero de nuevo en la versión adulta, aunque sabe que está en un aprieto y piensa en qué cosas tiene en la cartera, avisándole que hay una cinta con un modulador de voz, por lo que si se lo pone en el cuello y lo configura, puede tener la misma voz que su versión de joven. Nuestro prota sigue las indicaciones, mientras que Tenma se acerca cada vez más, pero entonces Yuzou le habla disculpándose, excusándose en que la comida le cayó muy mal, por lo que es mejor que ellos se adelantan mientras él puede llegar a alcanzarlos. Tenma se asombra al escucharlo, pero nuestro prota le promete que estará bien, dejando más tranquilo al chico, hasta que escuchan como Chitous comienza a gritar, diciendo que secuestraron a Nouren
Nauren y nuestro prota frustrado no entiende por qué esto le tenía que suceder justo ahora, pues acabó de volver a la normalidad, pero ahora debe ir por Nauren ya que nuevamente fue secuestrada. Entonces le grita desde el baño a Tenma para que abrace a Cheetos. Con esto ninguno de los dos pueden verlo y al pasar cerca de ellos pregunta cómo eran quienes se llevaron a Nauren. Cheetos responde que tenían capuchas negras y cuando nuestro prota se asoma a una ventana logra verlos. Entonces toma prestada una motocicleta asegurándole al dueño que le pagará, mientras piensa que no puede dejar de tener un problema tras otro. Pero mientras espera en un semáforo, Kotatsu pregunta si no hubiera sido más fácil fingir en el baño que era alguien extraño. Yusou lo confirma y no entiende por qué no se le ocurrió, al tiempo que Kotatsu se extraña mucho más, porque conoce a su compañero desde hace mucho tiempo y sabe que ha estado en situaciones aún más complicadas. Entonces sospecha tiene mucho que ver con cómo él se siente de estudiante. Mientras tanto, Cheetos se separa de Tenma y le dice que deben ir por Nauren, pues no pueden dejar que solo Yusou los siga, aunque Tenma no entiende el motivo, porque a él solo le importa a ella y cree que eso es lo correcto, pero Cheetos le toma el rostro con fuerza reclamándole que no está bien, porque aunque son estudiantes de secundaria, tienen que ayudarse los unos a los otros y le pide que nunca más mencione algo así, ya que empieza a llorar, confesando que ella nunca podría enamorarse de alguien a quien no le importan los demás. Tenma se sorprende, confesando que siempre lo han considerado alguien sin sentimientos, aunque ella sí le importa demasiado, por lo que no piensa perderla, ni cada vez que vea algo malo debe decírselo, así que toma el teléfono y llama a nuestro prota, indicándole a Cheetos que ella llame a la policía y se quede allí, mientras él y Yusou se encargan de salvar a su compañera. Algunos minutos después, nuestro prota no entiende qué sucede, pues acabó de regresar a su forma de estudiante, aunque al menos ya no tiene que esconderse de Tenma, el cual justamente lo alcanza, asombrando mucho más a nuestro prota, pues recorrió kilómetros en cuestión de minutos. Así que juntos entran al lugar avanzando por los pasillos, viendo como en el estrado se encuentran dos tipos junto a Nauren, pero a él le preocupa más ver un logo en las ropas de aquellos tipos. Ese logo es el de la organización número 1 en el submundo oscuro, los cuales tienen hasta rangos y clases, siendo el rango Black la más avanzada y exclusiva para clientes VIP. Kotatsu le da la información a través de los lentes y nuestro prota se asombra más que todo porque aquellos dos asesinos son chicos de secundaria. Entonces el teléfono suena con una llamada de aquellos captores. Este informa a nuestro prota que su objetivo no solo es Nauren, sino que hará que su hermano se convierta en el prometido de ella, pues con su habilidad de hipnosis puede hacer que la chica quede completamente enamorada. De esta manera podrían hacer el duelo y cuando ya le quiten su lugar como el prometido de Nauren, entonces se encargarán de obtener el legado de la empresa. Incluso le hablan a Tenma, pues saben que él solo vino porque Cheetos se lo pidió, por lo que si acepta marcharse dejando solo a Yusou, promete que le ayudará hipnotizando a Cheetos y así ella quede completamente enamorada. Nuestro prota se asombra aún más, pues aquellos chicos los investigaron a fondo, aunque le preocupa que pueda responder Tenma, pero este solo se enoja mirándolos con furia, porque lo que acaban de proponerle es como que él gane un partido arreglado, algo indigno del mejor atleta del mundo. Además, desde que comenzaron a hablar de Nauren ya estaba fastidiándose, pero al meter a Cheetos ya no les permitirán que salgan de allí. Nuestro prota se alegra al notar la determinación de su compañero, pero al notar que los captores preparan una pelota de golf, le dice a Tenma que es momento de huir, justo cuando uno de los chicos golpea la pelota y esta estalla a unos metros de Yusou. Este, asustado, le pide a Tenma que se separen, pues si una sola de aquellas explosiones los alcanzan, morirán, mientras que el otro de los chicos decide ir a buscarlos, advirtiéndole a su hermano que debe eliminar a cualquiera que se acerque. Nuestro prota por su parte corre hacia el lugar que Kotatsu le indica, pues le envió un dron con un arma. Eso él lo agradece, pero cuando ya está a unos metros del dron, este es destruido y al girarse se percata que uno de los asesinos ya se encuentra allí. Este sonríe, pues confirma que Yusou también hace parte del gremio, pero no le permitirá tomar su arma, aunque lamenta que todo termine incluso antes de que pueda usar su hipnosis, mientras nuestro prota piensa qué hacer, porque el arma que necesita se encuentra a unos metros.
metros, pero no puede ir por ella porque el chico le disparará. Entonces tiene una idea y arroja un trozo de metal justo detrás del arma. En aquel instante, una explosión destruye la pared y el impulso le envía el arma a nuestro prota. Esto le alegra, ya que confirmó que el chico que se encuentra junto a Nouren tiene unos sentidos muy agudos, pero le advierte ahora el captor que tiene frente a él que lo que siente por Nouren es como lo que siente un padre con su hija. Así que si viene un chico diciéndole que quiere casarse con su hija porque ella está enamorada gracias a la hipnosis que le causó, serían esas las últimas palabras que aquel chico pronunciaría. Unos días atrás, uno de los hermanos Rindow analiza el perfil de nuestro prota. Sabe que es un asesino de élite y que es considerado por muchos como uno de los mejores, aunque extrañamente desapareció de un momento a otro, a pesar de tener el 100% de éxito en sus misiones. Pero además, el chico también revisa los detalles de Yuzhou, como su arma favorita y la precisión con su mano izquierda, por la cual lo han llegado a llamar la mano izquierda del diablo. En la actualidad, Chitou solo espera que todos sus compañeros regresen a salvo, al mismo tiempo que nuestro prota dispara contra Kazuma y consigue rasgarle el brazo. El chico se esconde sabiendo que un enfrentamiento directo lo pone en desventaja, pero Yuzhou recupera los cargadores de su arma y sabe que ahora todo está más igualado, pero se asusta al escuchar un guardia que se acerca preguntándole qué hace por allí, mientras nuestro prota en su mente no entiende qué es lo que hace un guardia en este lugar, pero nota que Kazuma le apunta, así que supone este está usando a los civiles como armas y si esquiva el disparo, este impactará en el guardia, mientras Kazuma se ríe, respondiendo que en su caso él no tiene tanta ética y no le importa lo que suceda, pero nuestro prota apunta fijamente y el choque de las balas crea una gran cortina de humo que deja sin palabras a Kazuma, pues debería ser imposible que un chico tenga la precisión de detener una bala con otra, pero ahora ya lo entiende. Cuando investigó a Nouren sabía de un compañero con el nombre de Yuzhou y creyó que solo era una coincidencia que se llamara igual que el legendario asesino, pero ahora no tiene ninguna duda. Y extrañamente, este adolescente es el mismo asesino legendario. Kotatsu en ese instante le reclama a su jefe, ya que le avisó que no debería utilizar el mismo nombre, pero nuestro prota responde que no creía llegaran a esa situación. Aún así, comienza a inventarse una historia mientras le da la explicación a Kazuma. Él miente diciendo que es el hijo de Yuzhou con un amante, aunque su padre lo abandonó luego de aburrirse de su madre y desde entonces juró que se vengaría de aquel tipo. Por esto comenzó a entrenar y hasta tomó el nombre de su padre para algún día hacerle pagar por todo este sufrimiento. Increíblemente, el asesino se cree su historia y hasta llora, entendiendo que todos en este mundo tienen historias de vida muy duras, así que puede entenderlo, confesando que su hermano no siempre fue tan callado. Antes ellos dos eran hermanos normales. Él era un aficionado a los trucos de magia y su hermano un fanático de los deportes, pero recapacita porque no tiene sentido contarle sobre sus penas, ya que igualmente Nouren se casará con su hermano y con esto obtendrá toda la felicidad que se merece, pues volverá a ser el mismo de antes cuando descubran el secreto de la familia Mitsuoka. Entonces toma un encendedor y advierte que tiene una habilidad que aún no se le había enseñado. Entonces cuando el encendedor se cierra, el guardia ataca a nuestro prota por la espalda. Yuzhou lo esquiva y con un rápido movimiento lo noquea, comprendiendo que por eso aquel guardia apareció de sorpresa, ya que estaba bajo el control de Kazuma, pero no cree que haya sido tan difícil. El chico se burla, pues no solo tiene a un civil bajo control, pues planeó este encuentro con mucha anticipación. Nuestra prota mira entonces por la barda, notando que todas las personas de la zona se encuentran bajo el control hipnótico de Kazuma, y estos comienzan a entrar al estadio a toda prisa, por lo que nuestro prota llama a Tenma ordenándole que se marche, pues se encuentran en peligro. Tenma lo sabe, pero responde que él no piensa huir, pues tomó una determinación y está seguro que puede con aquel chico del campo, así que le encarga a Kazuma. Luego cuelga la llamada y en su mente sabe que debe hacerlo. Durante toda su vida ha soñado con ser un atleta de triple amenaza, el cual siempre ha superado los límites posibles utilizando todos los métodos a su alcance, pero siempre sintió que le hacía falta algo fuera de lo común, por lo que ahora es su oportunidad de experimentar una adrenalina al tener la muerte tan de cerca, y si consigue ganar como ya lo tiene pronosticado, sabe que no habrá nada que pueda compararse a esta experiencia, por lo que su destino como la mayor triple amenaza de los deportes se hará realidad.
Momentos después, Eiji nota la presencia de Tenma, quien con una gran cantidad de balones lo reta a un duelo deportivo. El chico acepta y ya se prepara para golpear, pero entonces los dos caen en cuenta que Noren puede resultar herida. Así que como caballeros que son, se toman un momento para que Eiji la deje a un lado y hasta la cubre con una sábana para que no tenga frío. Luego retoman el duelo. Tenma golpea con toda su fuerza 3 balones que impactan contra las bolas de golf y explotan en el aire. La onda de choque que sacude el estadio por completo y Tenma se sorprende porque en serio aquellas bolas de golf podrían eliminarlo, pero escucha algo a su espalda y una explosión lo hace moverse varios metros. Entonces entiende que Eiji está utilizando una técnica especial en el golf para golpear con un efecto que cambia la trayectoria de la pelota. Además nota que aquel chico tiene un set completo de golf, por lo que él comienza a disparar balones a toda velocidad, mientras esquiva las explosiones que siguen asombrándolos pues son muy seguidas. Aunque uno de sus balones consigue impactar en Eiji, este se sorprende pues logró alcanzarlo, así que sonríe emocionado por el combate que se avecina. Y Noren pues sigue durmiendo lo más de tranquilita. Nuestro prota en cambio corre por los pasillos aún preocupado por Tenma, pero sabe que tiene que huir de estas personas, así que salta por diferentes vallas y tras unos minutos logra llegar a las afueras del estadio. Eso no le agrada demasiado, pues Tenma todavía sigue allí dentro, entonces nota unas luces y varios vehículos de bomberos en los alrededores. Nuestro prota sabe que algo está mal, la mirada de aquellas personas están muy fijas en él, así que es claro, están bajo la hipnosis, por lo que comienza a esquivar todo lo que le arrojan, sonriendo cuando ve que los bomberos lo atacan con chorros de agua y con su arma y rápidos movimientos noquea a varios de ellos, tomando una de las mangueras para apuntar a los demás, sabiendo que el agua fría puede sacarlos de su hipnosis, así que aprovecha que la avalancha de personas del interior del estadio se acercan y comienza a impactarlos, sacándolos de la hipnosis. Luego de superar a todos los civiles de la zona, nuestro prota siente que alguien se le acerca demasiado, así que apunta y se extraña al ver que se trata de Shitous, quien asustada no entiende qué hace con un arma. Nuestro prota le miente diciendo que es de aire comprimido, pero no se explica qué hace ella allí. La chica responde que ella tampoco lo entiende porque todo está en un caos y le pide que mire el encendedor. Esto de inmediato causa una hipnosis en nuestro prota, mientras Shitous lo abraza diciéndole que cuando cuente hasta 3 y cierre el encendedor, él ya no podrá atacar a los hermanos Rindou. Entonces activa el encendedor y nuestro prota se separa asombrado, descubriendo que se trata de Kazuma, el cual se disfrazó de Shitous, pero Kotatsu no comprende cómo es que nuestro prota fue tomado por sorpresa de esta manera, ya que lo conoce desde hace muchos años y sabe que Yuzou siempre ha sido precavido, aunque su amabilidad por los civiles seguramente se ha incrementado por las amistades que ha hecho en la academia, siendo así esto muy extraño. Nuestro prota en ese instante nota que no puede dispararle a Kazuma, incluso dispara al cielo y confirma que su arma funciona bien, solo que a Kazuma no puede apuntarle. Esto le fastidia demasiado porque no puede creer que en serio cayera bajo una hipnosis, pero avisa que entonces le enseñará las técnicas y conocimientos que llega a tener un asesino experimentado, así que dispara hacia las mangueras de los automóviles llamando la atención de Kazuma, mientras él se esconde rápidamente. Kazuma entonces se molesta porque pensaba que de una vez terminaría, pero tiene una idea. Toma a un hombre que hay de por allí y con su hipnosis hace que este apunte el cuchillo contra su cuello. Luego le advierte a nuestro prota que si no sale en 5 segundos escuchará a aquel civil gritar de dolor. Yuzou sabe que no puede involucrar inocentes, entonces se rinden y Kazuma le ordena que tire su arma. Nuestro prota lo hace, enviándola a unos metros de aquel chico, quien reclama por su falta de puntería, pero supone que no puede apuntar hacia él por la hipnosis. Toma el arma y sonríe porque este será el final. Yuzou solo le pide que al menos se quite la máscara, pues él no quiere agredir a alguien con el rostro de Shitous. Kazuma no comprende cómo es que sigue confiado, pero entonces escucha que una bala impacta a unos metros. Esto lo asusta, pues no cree que nuestro prota tenga un francotirador aliado, mientras Kotatsu sí sabe lo que pasa. Se trata de una de las balas que disparó hace unos instantes al aire, pero no cree que nuestro prota sea un humano si es capaz de planear un acierto de esta magnitud, mientras que nuestro prota solo extiende su brazo avisándole a Kazuma que cumplirá la promesa que le hizo de lanzarlo a volar. Justo en ese instante las otras 2 balas impactan en la camilla, haciendo que ésta se mueva y active un detonador, causando una explosión detrás de Kazuma, cual sale a volar y se estampa directamente contra el brazo extendido de nuestro prota.
Segundos después, mientras Yuzou recoge sus cosas, Kazuma no puede creer que él pudo planear todo esto. Nuestro prota le dice que no lo planeó al principio, simplemente disparó a la camilla y con el pasar de los segundos fue planeando todo el resto, aunque fue más que todo por puro instinto. Kazuma todavía quedó impactado. No solo se trata de que sea un gran tirador, sino que es un tipo realmente impresionante que está en otra liga, pero igualmente ya es demasiado tarde. Nouren se encuentra bajo una hipnosis y cuando despierte se enamorará de inmediato del primero que vea. Nuestro prota entonces comienza a correr a toda velocidad para alcanzar a Nouren antes de que sea demasiado tarde. Mientras que Nouren se sueña atendiendo en el local de su tío en medio de una guerra con destrucción por todas partes y sufrimiento por darles comida seca a sus clientes, nuestro prota corre desesperado esperando que ella aún no despierte, pues si es cierto lo que dijo aquel chico, Nouren puede llegar a enamorarse de Eiji o incluso peor, de Tenma, pues esto definitivamente acarrearía un caos de amor total y el club de economía doméstica sería destruido. Pero Nouren sigue en su pesadilla con comida y armamento de guerra, mientras su cuerpo sufre porque tiene demasiada sed, aunque ella no puede despertar. Tenma por su parte trata de retomar el aliento tras tantos ataques seguidos, pero al ver que Eiji piensa retomar la ofensiva le pide un descanso. Incluso le arroja una botella de agua para reponer las energías, al tiempo que en su mente sigue creyendo que aquel chico es demasiado bueno, porque él no es que sepa mucho de golf, pero por la forma en cómo lanza aquellas esferas y su precisión está más que claro que Eiji debería ser profesional. Por esto no entiende cómo es que alguien con tanto talento tiene que dedicarse a ser un asesino. Eiji toma un cuaderno de dibujos y escribe que siente lo mismo, porque en realidad no quiere eliminarlo. Esto confunde a Tenma, pues entonces no deben de continuar luchando, pero Eiji confiesa que no puede cancelar su misión porque es la única manera de poder volver a pensar en cosas difíciles, algo por lo que su hermano ha estado luchando todo este tiempo, ya que quiere devolverlo a la normalidad. Por esto es que él valora y aprecia tanto a su hermano. Tenma lo entiende, ya que es una situación bastante compleja, aunque en su caso no es que él pueda retirarse, como tampoco es muy bueno convenciendo a las personas, así que no hay más opción que continuar con su combate, pues de igual manera no piensa dejarse ganar. En aquel instante, nuestro prota llega preguntándole a Tenma si se encuentra bien, avisando que en su caso ya terminó, pues se eliminó a esa amenaza. Kotatsu reprende a su compañero porque aquellas palabras pueden malinterpretarse, y Yuzou mentalmente se disculpa, pues es su costumbre, pero Eiji, ensaguecido en ira por lo que escuchó, tira todas las pelotas de golf al suelo y comienza a golpear con toda su fuerza. Nuestro prota y Tenma, asustados, comienzan a correr, mientras Yuzou le explica a Tenma que en realidad lo que hizo fue noquear a aquel chico, mas no lo eliminó. Tenma lo entiende, pero parece que Eiji no lo tomó de esa misma manera, ya que está tan desatado que dispara hacia todas partes. Eso hace que sea mucho más complicado esquivar, aunque nuestro prota piensa en si será mejor darle un tiro en la cabeza y acabar con esa amenaza, pero Tenma le pide que le deje encargarse, pues le enseñará lo que es un tiro letal. Solo le pide que distraiga por un momento a Eiji. Nuestro prota lo acepta y comienza a gritar llamando la atención del chico, el cual dispara y aquellas explosiones casi alcanzan a Yuzou, pero él logra ver cómo es que Tenma está con su mirada decidida. El chico se concentra en la pelota, recordando la conversación que tuvo hace tiempo con su compañero bajo un puente. Allí le explicó que descubrió una forma de rotación diferente para el balón en forma de espiral, muy similar a la forma en cómo se mueven las balas, y que esto aumenta su potencia y penetración. Pero mientras su compañero cree que eso es mentira, Tenma comienza a patear el balón dándole aquel efecto de manera aumentada, y tras una fuerte patada consigue agrietar el concreto del muro, aunque Tenma lamenta que no pueda utilizarse aquella técnica en un partido normal porque ese tiro deja demasiado descubierto al lanzador y no es nada práctico. Pero ahora tiene la oportunidad perfecta y con toda su fuerza lanza un super tiro giroscópico. El balón sale con una potencia sobrenatural. Eiji lo nota y trata de impactar con un disparo de una pelota de golf, pero cuando no funciona trata incluso de detener el balón con sus manos. Eso también es inútil, pues la fuerza es tan grande que el balón se estampa en su pecho dejándolo inconsciente y tirado en el suelo. Yuzou queda sin palabras junto a Kotatsu. Un
un chico de preparatoria pudo vencer a un asesino de clase élite, pero entonces nota los daños de todo el lugar y le preocupa cómo poder explicarlo. Además, Tenma se acerca pidiendo explicaciones porque no entiende cómo es que esos asesinos lo conocen y que él también sabía sobre ellos. Justo entonces escuchan la voz de Noren, quien por fin despierta, pero ve directamente a Yuzou y de inmediato queda completamente flechada. Aún así, Noren trata de disimularlo preguntando dónde se encuentran, pues lo último que recuerda es haber estado con ellos, pero no puede contener la emoción al ver a Yuzou y se abalanza abrazándolo mientras agradece por salvarla nuevamente. Kotatsu se preocupa, pues al parecer Noren ya sospecha de que nuestro prota fue quien la salvó la otra vez, pero Yuzou en cambio se queda en shock sin saber cómo actuar, recordándole a su compañero que a Noren la ve como a su hija, así que hay cosas que si una hija se lo dice cuando ya está muy grande a su padre, crea un ambiente muy incómodo. Por esto no puede aceptarlo, sabe que con esto se ganaría el infierno y aunque Kotatsu le recuerda que como asesino ya lo tiene asegurado, nuestro prota no deja terminar a Noren cuando ella está por confesar que le gusta y la noquea. Tenma grita preguntándole por qué lo hizo. Acabó de golpear en el cuello a la chica que vinieron a salvar y la dejó inconsciente. En aquel instante los interrumpe Kazuma, el cual comenta que no esperaba ver la derrota de su hermano, pero Tenma es quien sujeta al chico por el cuello mientras le reclama por llevar la ropa de Chitose. Así que Yuzou lo tranquiliza, explicando que es un malentendido. Segundos después, Kazuma se inclina entendiendo su derrota y que para asesinos de élite esto significa la muerte, pero sí quiere rogar por algo y es porque dejen con vida a su hermano, ya que él aceptará toda la culpa mientras que su hermano pueda seguir viviendo. Tenma se horroriza por la idea de eliminarlo y nuestro prota le dice que tampoco piensa en darles el golpe de gracia, así que le informa a Kazuma que luego de que aclaren todo lo sucedido podrá irse con su hermano sin problemas. Kazuma llora agradeciéndole y promete que estará en deuda con ellos. Un instante después ya se sientan a conversar sobre lo sucedido. Tenma es quien comienza porque quiere saber quiénes son en realidad, ya que no son para nada normales, ni siquiera puede compararlos con criminales o miembros de la mafia. Incluso parece que Yuzou conoce todo este mundo y pregunta si hacen parte de alguna organización. Nuestro prota asustado le pide a Kazuma que use su hipnosis para hacerlo olvidar lo que sucedió. El chico lo acepta y con su encendedor inicia su truco, diciéndole a Tenma que cuando cuente hasta 3 olvidará todo lo sucedido. Pero tras contar, Tenma se levanta preguntando qué es lo que intenta hacer. Kazuma queda en shock y vuelve a intentarlo, pero tras varios intentos fallidos se rinde, mientras Yuzou pregunta qué le sucede porque hace poco alardeó de que su truco nunca fallaba. Kazuma lo confirma ya que nunca le falló, siendo esta la primera vez que alguien no cae en su hipnosis y no entiende qué le pasa a Tenma. Nuestro prota solo puede reír, ya que aquel chico no es para nada normal y ahora tiene que revelar toda la verdad. Un momento después, Yuzou confiesa que es un asesino al igual que aquellos dos chicos, así que agradece por ayudarle a salvar a Noren y por todo lo que pasaron, pero ya no volverán a verse. Tenma queda confundido y pregunta si es que acaso los asesinos no pueden ir a la escuela, pues entiende que aquella profesión está mal, pero le parece que tanto él como aquellos dos chicos lo hacen solo por trabajo. Entonces ve como una buena opción poder estudiar y dedicarse a otra cosa que no sea el camino de asesinatos. Además, sabe que nuestro prota es una buena persona a la que le gusta estudiar. Incluso promete que no dirá nada a nadie, pues sabe que son chicos prometedores. Nuestro prota se asombra. Creía que al ser alguien mayor nunca nadie podría enseñarle tanto, pero desde que está en la academia no deja de aprender. Tenma también le avisa a Kazuma que espera verlo lejos de los asesinatos. El chico se ríe, pero entonces escuchan una sirena y todos se alarman. La policía no demora en llegar. Kazuma les ordena que se marchen, pues con su hipnosis es capaz de poder inventarse una historia y salir bien librado. Nuestro prota lo acepta, pero recuerda la situación de Noren y le pide que quite su hipnosis, pero Kazuma lo niega porque ya no hay tiempo. Además, volverán a verse en la academia, ya que él firmó su inscripción y no piensa alejarse de Noren, pues sabe que con ella está la solución para su hermano. Un rato después, mientras los equipos de rescate y de emergencia llegan al lugar, Kazuma se encarga de usar su hipnosis para no ser descubiertos, mientras nuestro prota se reúne con Chitose, quien preocupada los abraza bastante alegre al saber que ya están bien.
Después de un fin de semana que para nuestro prota fue demasiado largo, regresa por fin a estudiar, mientras piensa en todo lo que sucedió y le alegra poder seguir en la academia, pero espera a los hermanos Rindow lleguen pronto para solucionar el asunto urgente con Noren, pues ella ha estado demasiado intensa desde la hipnosis y por ahora debe evitarla a toda costa, aunque no puede dejar de vigilarla, así que tiene una misión bastante complicada. Al siguiente día, Kazuma observa las noticias que informan algo muy diferente a lo que en realidad sucedió, mientras Tenma le asegura a Chitose que cuando encontraron el auto de los secuestradores, aprovecharon un descuido para rescatar a Noren sin problemas, una situación que para Chitose sigue pareciendo irreal. Nuestra prota en cambio saluda a sus compañeras con el ceño fruncido porque sigue concentrado en los estudios ya que no piensa perder ningún examen. Ellas se asombran por su motivación, pero al llegar a los casilleros, él les pide que se adelanten. Kotatsu pregunta si es capaz de detectar personas y nuestro prota lo niega, solo que puede ver el mechón de Noren detrás de los casilleros y es más que claro que lo está esperando, pero no puede dejar que haya un malentendido porque lo que esta chica siente es irreal y solo lo está causando la hipnosis. Así que tendrá que evitarla lo más que pueda hasta que eliminen la hipnosis. Al llegar al salón, saluda a Ryo. Este lo saluda de regreso, pero se levanta con un aura hostil, diciéndole que está expulsado de este lugar, pues se enteró que estuvo en una cita doble con su hermana y con Tenma, así que ahora comprende que es un traidor. Nuestro prota trata de excusarse, pero justo Noren llega y lo saluda de una manera muy cariñosa, así que nuestro prota solo sale corriendo, excusándose en que debe ir al baño. Kotatsu por su parte se reúne con Eri explicándole lo sucedido. La chica se ríe a carcajadas por todo lo que le ha ocurrido a Yuzou, pero sí le sorprende saber que por un momento volvió a ser un adulto, ya que eso no debería suceder y su principal hipótesis es que alguna cosa que comió eliminó momentáneamente el efecto del veneno. Por esto le pide a Kotatsu que enliste todo lo que Yuzou comió aquel día, pues deben evitar que se convierta en adulto en medio de la clase. Además, ella también pregunta por los asesinos de la organización Jardín. Explica que la forma más rápida de saber cómo curar a Yuzou sería preguntándole a un investigador que fabricó aquellas abejas artificiales. El problema es que esa información es ultra secreta, aunque parece que la organización Jardín sí tiene algunas pistas. Durante el resto del día, nuestro prota usa todos los medios posibles para evitar a Noren, incluso crea maniquís de sí mismo, pues no quiere que las cosas se malinterpreten. También aprovecha los momentos de paz que tiene para leer un poco, pero mientras está solo en el salón, dos compañeras se acercan diciéndole que tienen algo de qué hablar, aunque lo sujetan de los brazos, disculpándose, pero les pagarán un flan por evitar que huya. Esto preocupa a nuestro prota, y más aún cuando Noren aparece reclamándole por qué actúa tan extraño. Yuzou sabe que ella es quien está más extraña, pero al escuchar que ella ya está por declarársele no puede permitirlo, entendiendo que solo aumentó la desesperación en Noren por haberla ignorado y moviéndose a una gran velocidad consigue liberarse de las chicas. Luego comienza a correr. Noren no está dispuesta a dejar que él se marche y lo persigue pidiéndole que logre escucharla. Yuzou no quiere hacerlo porque es un momento demasiado incómodo que prefiere evitar, aunque se asombra al ver lo rápido que corre Noren porque no le pierde el rastro. Aún así, utiliza varias fintas y consigue perderla de vista, pero Noren no piensa rendirse, así que comienza a buscarlo por todos los salones y oficinas, consiguiendo después de algunos minutos verlo bajo el puente, pero nuestro prota supone que ya luego tendrá que venir por su mochila y ahora prefiere marcharse a su casa, mientras Noren no está dispuesta a dejar que todo termine allí y toma un cartel de unos chicos para lanzarse flotando por el aire. Luego aterriza de manera perfecta y le confiesa a Yuzou que le gusta, pero si sigue huyendo será como un reto para ella y le dice que si lo atrapa entonces tendrán que salir juntos. Nuestro prota queda aún más en shock por aquellas maniobras ya que fueron perfectas, pero al final ella confesó lo que más temía. Además nota que los chicos de alrededor están empezando a murmurar sobre lo que sucede y quiere evitar comentarios, así que le propone a Noren que vayan a un lugar más apartado.
Al llegar sobre un puente, nuestro prota le recuerda a Nouren que el trato era fingir ser pareja para alejar a todos aquellos que se le declararan. La chica lo sabe, pero confiesa que no puede contener sus sentimientos. Entonces Yuzou entiende que lo mejor es decir la verdad, por lo cual agradece lo que siente, pero no puede corresponder a sus sentimientos y solo puede seguir fingiendo. Nouren lo entiende y se disculpa por las molestias, pero mientras nuestro prota cree que todo se solucionó, mira que Nouren está por cometer una locura diciendo que no tiene sentido nada si él no la ama. Esto lo asusta demasiado y le reclama que no puede deprimirse de ese modo solo porque no siente lo mismo. Pero Nouren llora en el suelo pues no puede vivir si él no está a su lado. Esto lo deja todavía más en shock ya que nunca había visto aquella forma de ser en Nouren. Ella siempre se mostró demasiado hostil hacia los hombres. Justo en ese momento le entra una llamada y sabe que debe ser Kazuma. Entonces contesta preguntándole dónde está, pues se ha tardado demasiado en ser transferido. El chico se disculpa excusándose porque aún tardará días más, pero Yuzou le reclama que no tiene tanto tiempo pues debe eliminar la hipnosis en Nouren porque se encuentra muy extraña. Kazuma le recuerda que la hipnosis hace que ella se enamore de una manera muy intensa de aquel primer chico que vea, pero tras los reclamos de nuestro prota, Kazuma acepta verse en unas horas y quitarle la hipnosis. Al salir de la academia, Nouren está emocionada porque tiene una cita con nuestro prota, el cual solo espera que no tengan tantos problemas para verse con Kazuma. Aunque al llegar al lugar acordado, Nouren de inmediato le pide que vayan al museo del ramen. Nuestro prota acepta solo porque tienen algo de tiempo, pero tras ver algunos cuadros comenta que no sabía le gustaban tanto los fideos. Ella comienza a contarle lo que disfrutaba comer el ramen con su tío y hasta le da algunas clases de historia. Luego lo lleva a ver un documental sobre la historia del ramen. Nuestro prota en cambio solo revisa la hora para no pasarse y perderse el encuentro con Kazuma, pero Nouren insiste en que preparen algo de ramen ya que están allí. Nuestro prota acepta, aunque no esperaba que les tocara prepararlo desde cero, pero se asombra mucho más por la forma tan efectiva con la que Nouren prepara la comida, ya que es capaz de hacerlo todo minuciosamente y de manera perfecta. Incluso ella le pide que pruebe algo de ramen que preparó con mucho amor. Y el amor que siente está igualado con la cantidad de picante que le echó. Así que Yuzou sufre demasiado para terminarse aquel ramen. Al salir, nuestro prota se alegra porque ya es la hora que acordó con Kazuma, mientras Nouren insiste en que suban a la rueda que hay frente a ellos. Yuzou intenta negarse, pero por miedo a que Nouren nuevamente comience a llorar, termina aceptando. Un momento después, Nouren observa emocionada el atardecer porque se ve increíble desde allí, pero el movimiento hace que tropiece y termina bastante cerca de nuestro prota. Avergonzada, ella cierra los ojos y nuestro prota entra en pánico. Sabe lo que Nouren espera, pero él no puede hacerlo porque sabe quién es en realidad y esto sería un acto inaceptable. Pero también entiende que si se niega a darle un beso, seguramente Nouren volverá a actuar de manera desesperada y estando en un lugar tan peligroso no quiere tomar riesgos, por lo cual su experiencia de asesino le hace tomar la mejor decisión, usar su arma para abrir la puerta del vagón de manera disimulada. Con esto Nouren se asusta demasiado ya que se encuentran en un peligro real y nuestra prota agradece la distracción porque así ella ya no está enfocada en lo romántico. Una vez bajan de allí, Nouren siente que todo le da vueltas por el miedo. Kazuma, quien ya esperaba allí, aprovecha para quitarle la hipnosis con un rápido movimiento. Nuestro prota deja que la chica descanse en una banca mientras le reclama a Kazuma que se tardó demasiado. Este solo se burla diciendo que parecía estar disfrutando en aquella rueda del amor. Además, le informa que no solo quitó la hipnosis de Nouren, sino también la que le había puesto a él, pues ahora puede golpearlo sin problemas, ya que entendió, no sirve de nada una hipnosis cuando él le ganó de aquella manera en el duelo. Entonces se despide avisando que pronto se verán de nuevo, pero esta vez será en la academia. Un rato después, Nouren despierta. Nuestro prota la acompaña de regreso y ella sigue extrañada porque no recuerda cómo es que llegó allí ni qué hacían en aquel lugar. Pero nuestro prota todavía no deja de dudar y le pregunta si puede llegar a gustarle. Nouren, horrorizada, lo niega porque más bien le da asco y se disculpa si le dio a entender algo diferente. Nuestro prota llora emocionado. Pues eso es lo que quería escuchar y por fin se quitó un peso de encima.
Unos días después, en el salón de clases, el maestro presenta al nuevo estudiante. Pero sí que llegan estudiantes extraños cada día a este salón. Todos se quedan mirando a Eiji por su aspecto tan rudo y las marcas en su rostro. Incluso algunas de las chicas ya lo eligen como su amor platónico, mientras que Nouren siente que ya lo ha visto antes. Pero nuestro prota es quien no deja de preocuparse, porque sí es muy raro que dos asesinos se encuentren en un mismo lugar, pero ahora hay 4 asesinos, miembros de las 3 mejores organizaciones, reunidos en el mismo salón. Algo increíblemente peligroso. Por esto los cita a todos en una azotea y les dice que ellos ya se conocen claramente las identidades de los otros. Por eso mismo quiere pedirles que no se peleen porque no quiere problemas. Kazuma se ríe diciendo que igualmente él no pensaba luchar en un lugar así y no tiene problemas porque el duelo que tienen pensado con Nouren pueden dejarlo para después. Shin también acepta no querer problemas, aunque avisa no puede llevarse bien con Kazuma, pues hace un tiempo este le robó un objetivo demasiado importante. El chico hace memoria y se ríe recordando ese incidente, pues debió ser más rápido si quería eliminarlo. Shin le reclama que ya tenía todo listo y se interpuso en su objetivo, pero Kazuma solo responde llamándolo un lento e inepto, por lo que Shin enojado se lanza al ataque. Eiji se interpone protegiendo a su hermano, mientras Kazuma le pide que no interfiera porque es un asunto de los dos. Yuzou es quien les pide que no luchen porque justamente esto es lo que quiere evitar, pero Shin se aleja confesando que también se encuentra decepcionado de él, pues luego de perder el duelo en su contra se alejó de Nouren, aunque no le agradó en nada saber que hace poco secuestraron muy fácilmente a Nouren y ahora no piensa dejársela si no es capaz de cuidarla como corresponde. Nuestro prota solo piensa en su mente que Shin todavía no sabe que los verdaderos culpables fueron los hermanos de Rindou, pero Nouren interrumpe la charla, algo extrañada al ver a los 4 en aquella azotea. Los hermanos en cambio se marchan avisando que ellos no darán problemas, mientras Shin en cambio comienza a seguir a Nouren, tomando incluso sus zapatos para calentárselos y no se despega de su lado. Nouren se siente muy extraña y le reclama porque no quiere que la siga, pero Shin responde que no piensa dejarla sola y que corra algún tipo de peligro. La chica asustada le pide a nuestro prota que la ayude, pero él lo lamenta porque todo esto es culpa de su ineptitud y no cree que su jefe acepte el reporte de esta reunión que tuvo con los asesinos. Al siguiente día, Mei camina por los pasillos y choca con un chico que le acaricia la cabeza en un gesto de disculpa por no haberla visto. Mei se molesta porque no es la primera vez que le sucede. Ella es de segundo año, pero siempre comentan sobre su estatura. Incluso algunos no la determinan y ahora tomó una decisión radical, pero necesita la ayuda de nuestro prota, su compañero en el club de economía doméstica, así que va hasta el salón donde se le acerca. Yuzou se sorprende porque lo venga a buscar, pero la chica llorando le pide que le ayude, quiere ponerse musculosa. Esto confunde también a Nouren y Mei les explica que ya no quiere seguir siendo el objeto de burlas, pues a pesar de que no todos la molestan, sí sabe que no la ven igual por su tamaño y como no puede crecer hacia arriba, al menos quiere crecer hacia los lados aumentando su masa muscular. Nuestro prota se imagina a Mei completamente musculosa como ella lo menciona y le aterra aquella imagen haciendo manualidades. Además, no sabe para qué lo necesita él si no es alguien musculoso. Mei lo sabe, pero confiesa vino porque quiere que le presente a Tenma, porque si hay alguien que puede ayudarle y darle consejos es el estudiante con un físico perfecto. Nuestro prota trata de negarse porque no le parece una buena idea, aunque Mei no permite una respuesta negativa y al final Yuzou termina accediendo. Unos minutos después, Tenma los saluda y aunque no recuerda el nombre de Mei, sí recuerda su rostro. Ella le pide que se siente porque la vista que tiene es agradable pero algo incómoda. Así que tras explicarle que quiere hacerse más fuerte, Tenma le dice que es una pérdida de tiempo, porque puede que le enseñe a cómo hacerse fuerte, pero igualmente la seguirán subestimando y hasta la podrían noquear en un combate. Mei sale corriendo totalmente decepcionada por sus palabras y Yuzou, luego de reclamarle a Tenma, sale a buscar a la chica, encontrándola en una azotea, así que se le acerca recordándole que quienes la conocen no la subestiman. Ella lo sabe, pero no quiere seguir siendo tratada como un animal tierno para toda la vida y debe empezar a imponer respeto desde ahora al inicio. Nuestro prota lo entiende y tiene una idea, porque puede presentarle a una tía que le dará buenos consejos.
Unas horas después llegan con Nagisa, quien saluda emocionada a la chica. Mei queda aún más en shock porque esta mujer es mucho más grande que Tenma y le causa algo de miedo, pero Nagisa los invita a pasar y tras conversar un momento se asombra de los complejos de Mei. Confiesa que en su caso nunca ha tenido que preocuparse porque la subestimen, ya que seguramente los habría molido a golpes. Además, su altura y fuerza la ha hecho alguien realmente imponente. Mei confiesa que por esto la envidia, mientras Nagisa se acerca diciéndole que quien la envidia es ella, porque hubiera deseado nacer en un cuerpo tan femenino y tierno como el suyo, no en el cuerpo de un hombre musculoso y que le ha causado estigmatización. Mei se sorprende, nunca creyó que alguien tan imponente llegara a envidiarla, pero en aquel momento dos hombres entran bastante afectados por la bebida y hasta comienzan a hacer comentarios sobre Mei. Nagisa se adelanta a Yuzou y sujeta al hombre con una sola mano, amenazando con eliminarlos y sigue molestándola. Nuestro prota decide sacar a Mei de allí para que no vea lo que va a pasar más adelante y la chica asustada corre diciendo que esto fue realmente aterrador, aunque también se ríe porque fue demasiado inesperado y jamás creyó que la llevara hasta un lugar así. Al siguiente día, nuestro prota es interrogado por Shitous luego de saber a dónde se llevó a Mei, pero esta confiesa que gracias a todo esto pudo despejar su mente y dejar a un lado sus complejos, aunque sí piensa seguir entrenando de vez en cuando. Horas después, Shitous avisa a los miembros del club que tendrán una actividad especial, se dividirán por parejas y prepararán el mejor ramen posible. Luego evaluarán al mejor de todos, por lo que tendrán una semana para conseguirlo y les indica a las parejas. Nouren no puede ocultar su emoción al saber que es un concurso sobre ramen, pues si hay alguien capaz de demostrar el talento es ella, más si se trata de su especialidad. Shin entonces se acerca preguntando si le gusta mucho el ramen, porque él es un experto en esta comida y desde ahora ya quiere disculparse. Nouren se confunde pero entiende muy rápidamente que este chico se disculpa porque piensa que le va a ganar, algo que no piensa permitir, comenzando entonces una discusión contra Shin por quien conoce más sobre el origen de aquel plato. Yuzou se preocupa porque no cree que sea para tanto, mientras que Nouren le avisa al chico que si ella gana tendrá que dejar de seguirle y molestarla. Shin lo acepta, con la condición de que si es él quien gana, ella deberá leerle cuentos para dormir. La chica lo acepta y se marcha de inmediato llamando a nuestro prota para que vayan a probar algunos platos y así saber cuál preparar. Nuestro prota acepta, mientras que Shin también llama a su compañera para iniciar con el duelo. Luego de unas horas, nuestro prota no soporta más. Ha comido más de 8 platos seguidos de ramen y necesita un descanso. Nouren no comprende cómo es que puede llenarse tan rápido y lo deja porque ella necesita mucha más inspiración y se marcha. Yuzou descansa un momento en una banca, pero escucha entonces la bocina de un camión, el cual está por alcanzar a una chica y enviarla a un isekai. Nuestro prota interviene consiguiendo moverla a tiempo, aunque el esfuerzo hace que salga corriendo porque siente que está a punto de vomitar por tanta comida. Algunos días después llega el momento de enseñar sus mejores preparaciones. Shitous avisa que escogió una chica al azar de los pasillos para que sea una jurado imparcial. Entonces Shin presenta su plato, un ramen proveniente de una antigua montaña con una tradición muy poco conocida. Los fideos normalmente son mucho más gruesos de lo normal y con más sabor, pero él decidió llevarlo todavía más lejos y le añadió 3 veces más tamaño a los fideos. La chica intenta comerlos, pero los palillos se rompen por el peso y ella se disculpa pero no puede comer aquello. Shitous lo lamenta, pero el plato de Shin obtiene 0 puntos. Nouren se burla porque parece que ganará muy fácilmente. Entonces emocionada enseña su preparación, pues después de probar todas las variedades posibles de ramen decidió no quedarse solo con una y mezcló todos los sabores en uno solo. Shitous y la chica jurado quedan en shock. Esto no parece un ramen sino una quimera con demasiados ingredientes que solo asustan todavía más a la jurado y se niega a probarlo. Shitous también descalifica este plato. Al final, nuestro prota sonríe porque la ganadora fue Shitous con su ramen más sencillo, mientras la chica jurado habla avergonzada con Shitous y nuestro prota la reconoce porque fue quien salvó la otra vez. Ella lo confirma y les quiere pedir un favor. Entonces se recuesta un momento en uno de los mesones y se queda dormida. Todos la miran confundida, pero un momento después el cuerpo de la chica comienza a cambiar, estirando
quitándose y sumándose edad en segundos. Incluso hace un Michael Jackson, pero al revés, cuando su piel se tornó de un tono más oscuro. Entonces ella despierta con una actitud más enérgica y los saluda bastante emocionada. Nuestro prota reconoce claramente a Mai Otohime, una unicornio que tiene un gran talento para casi cualquier cosa, reconocida por ser la ganadora en casi cualquier competencia la que aspira, dejando a expertos completamente avergonzados, pues ella puede superarlos tanto en habilidades como en conocimientos. Pero ahora todos los del salón siguen en shock tras ver aquel cambio. Mai confiesa que ella no vino solo por casualidad a ser la jurado del ramen, aunque su otra versión sí estaba dudándolo, pero fue perfecto llegar a este lugar, ya que, como se lo imaginan, viene por un duelo en contra de nuestro prota por Nouren. Todos quedan sorprendidos, pues no saben si es verdad, ya que se supone los duelos lo hacen solo entre hombres. Mai confiesa que ya se leyó todo el reglamento y este no prohíbe que las mujeres compitan, aunque lo único que sucedería en caso de que Yuzou pierda es que la vacante de novio de Nouren quedaría libre, algo así como cuando el título de boxeo queda también con vacante libre. Todos siguen confundidos, en especial Nouren, pues no parece tener sentido que Mei quiera tener un duelo si no va a ganar nada. La chica confiesa que el duelo en realidad es una simple excusa para poder vencerlo, pues desde aquel día en el que vio a nuestro prota vencer a Tenma en el partido, supo que era alguien realmente increíble, porque a ella no la engañan con la noticia de la falsa lesión, y además su otra versión lo confirmó cuando Yuzou lo salvó de un accidente. Desde aquel momento las dos quedaron completamente enamoradas de él y por esto ahora quieren salir con él. Todo el salón queda en shock y nuestro prota no sabe cómo reaccionar cuando Mai le da un beso en la mejilla, pero mientras la chica no entiende sus expresiones, Yuzou logra con bastante calma entender la situación, ya que Mei parece estar enamorada de él y quiere tener aquel duelo para que él y Nouren ya no tengan más una relación, así que lamenta informarle eso no servirá de nada, pues él no saldría con nadie más, no porque esté enamorado de Nouren, sino que la relación que tiene con ella es por motivos muy diferentes y aunque estuviera libre no saldría con Mei. La chica se emociona aún más por la actitud tan fría que nuestro prota toma, eso le fascina y salta de felicidad porque es justo lo que busca. Además le recuerda que el duelo es una simple excusa y ahora está decidida a no dejar de intentarlo hasta que se enamore de ella. Nouren no está de acuerdo porque no le parece justo que quiera quitarle a su pareja, pero Mei responde que prefiere hacerlo de manera pacífica y la más correcta es aquel duelo, pero de igual manera si Yuzou estuviera en otro tipo de relación también lucharía por él, pues demostraría que tiene mejores atributos para ser la mejor opción y seguramente Yuzou terminaría eligiéndola por ser el mejor partido. Eso enoja mucho más a Nouren, pues no le dejará hacer lo que quiera y entonces la reta a un duelo, donde si gana no puede volver a acercársele a Yuzou. Mei se ríe impresionada, pero le agrada esa confianza, así que acepta con el compromiso de que si Nouren pierde, entonces no volverá a entrometerse en sus intenciones con Yuzou. Nuestro prota ahora queda en shock porque todo dio un vuelco y las chicas ahora quieren competir por él. Incluso le explica a Nouren que él nunca saldría con Mei. Nouren lo sabe, pero no puede tolerar que esa chica se le insinúe de aquella manera frente a ella, pues eso le molesta. Mei acepta aún más emocionada el duelo, diciendo que aunque estos no tienen límites de participantes, ella no tiene problema en enfrentarlos a los dos, por lo cual propone que sea una competencia de surf y quien tome la mejor ola ganará. Nouren acepta sin dudar, mientras que Mei se despide avisando que luego les enviará las reglas, aunque Yuzou queda todavía más incómodo por cómo ella se despide. Un momento después, los compañeros de clase preguntan a Nouren si ella ha surfeado antes. La chica lo niega y nuestro prota también confiesa nunca antes haberse subido a una tabla. Eso preocupa aún más a los chicos, por lo que Shitou se reúne con los demás y tras discutirlo deciden que deben aprovechar que tendrán 3 días libres para hacer un campamento en la playa y así al menos puedan competirle a Mei. Esa noche nuestro prota no sabe qué hacer porque todo se le está acumulando. Kotatsu lo nota muy extraño y le pregunta si le sucede algo.
porque vino personalmente a recoger su café, algo que no es normal, pues siempre cuando estaba en su otra versión lo regañaba y le daba golpes por si se equivocaba en algo. Nuestro prota trata de negarlo, pero sabe que es verdad, así que supone las chicas de economía doméstica le están ayudando a controlarse y confiesa necesita su ayuda, ya que le enseña una citación para orientación escolar que le dieron y supone que debe llevar a sus padres. Kotatsu entiende su preocupación, pero se le ocurre una gran idea y le pide que le deje encargarse. Al siguiente día, nuestro prota espera en la salida de clases, notando que Shin también se encuentra allí. El chico le confiesa a nuestro prota que está esperando a Nouren para saludarla y también saludar a su futura suegra que llegará pronto, pues él será el futuro esposo y debe presentarse correctamente. Yusou le recuerda que quien tiene el título de prometido es él, así que lo mejor es que no cause molestias. Luego saluda a Rindou que camina por allí y hasta dos compañeras se acercan emocionadas al saber que por fin verán a los padres de nuestro prota. Pero Reika cambia totalmente al ver a Rindou por allí, ya que se encuentra demasiado enamorada, con decirles que hasta le parece tierno que él se comunique a través de una libreta. Incluso ella hasta le pide que dibuje un gato, pero Kazuma llega en ese momento llevándose a su hermano, dejando delirando a Reika por lo increíble que es Rindou, mientras nuestro prota no deja de pensar en qué pasará, porque no le agrada la mirada que tuvo Kotatsu al decir que tenía una idea y espera que no le haya pedido a Eri que finja ser su madre. Pero esto no es lo que sucede. En realidad Kotatsu justo llega disfrazado de mujer. Nuestro prota no sabe ni cómo regañarlo porque lleva un pésimo disfraz, mientras las chicas quedan muy confundidas al ver a la madre de Yusou, ya que no se parece nada a su compañero. Kotatsu en cambio piensa que lo está haciendo perfectamente y que no decepcionará a su maestro, así que tras saludar a las chicas van directo al salón de reuniones. El maestro también queda muy extrañado al ver a la madre de nuestro prota porque piensa es demasiado joven y no se parece nada a su hijo. Incluso pregunta si no es la hermana. Kotatsu solo se ríe golpeando a nuestro prota una y otra vez. Hasta lo felicita de una manera demasiado abrupta por los halagos que recibe del maestro, quien se asusta un poco por la forma tan extraña de tratar a su hijo, pero comenta lo único que le llega a preocupar de Yusou es que en ocasiones actúa demasiado como un adulto. Eso sobresale en toda la academia, pues no pareciera ser un joven estudiante como los demás. Kotatsu solo se ríe y sigue golpeando a nuestro prota, quien jura cuando regresen a casa lo molerá a golpes. Pero tras terminar la reunión se encuentran con Nouren y con su madre. La chica queda muy confundida al ver a la madre de nuestro prota porque no es como se la imaginaba, mientras Yusou detalla a la madre de Nouren pues se le parece más normal de lo que llegó a imaginarse. Así que tras las presentaciones siguen su camino. Kotatsu pregunta qué tal lo hizo. Nuestro prota solo responde que lo hizo tan bien que le dieron ganas de eliminarlo a golpes, pero le pide que se adelante porque tiene algunas cosas que hacer. Minutos después, nuestro prota sube hasta una azotea donde observa toda la academia, pensando sobre lo que el maestro comentó acerca del futuro. Pues es bueno que comience a pensar qué le gustaría hacer más adelante y a qué preparatoria quisiera ir. Esto le hace pensar que él no tiene nada programado, a diferencia de Ryou, Nouren o hasta Tenma, que ya tienen definido qué quieren ser en un futuro. Todos en esta escuela brillan con esperanzas y sueños que siempre lo dejan atrás. Igualmente, él sigue siendo un viejo en el cuerpo de un chico que ya no tiene esperanzas o sueños lejanos. En ese momento, Chitous llega preguntándole qué hace allí tan pensativo. Nuestro prota se asombra al verla, pero la chica confiesa en su caso vino porque tuvo reuniones vocacionales, ya que están preocupados pues no elige qué futuro quiere tener. Por esto viene aquí a pensar un poco. Nuestro prota pregunta si es que no piensa entrar a una preparatoria culinaria aprovechando su habilidad en la cocina. Chitous lo niega porque aunque se le da bien la cocina no es eso lo que quiere hacer, como tampoco cree que en este momento de sus vidas los chicos tienen por qué tener una meta tan clara, ya que aún les hace falta entrar en la preparatoria y la universidad, donde sus opciones aumentarán cada vez más y todavía tienen muchas cosas que elegir. Por esto quiere elegir cómo vivir cuando ya tenga todas aquellas opciones
opciones disponibles. Eso le recuerda a nuestro prota sus inicios aquí, porque le parecía imposible que un asesino fuera a una escuela. Incluso él solo pensaba que esto sería algo temporal y cuando recuperara su forma real volvería a ser el mismo de siempre. Pero ahora, con las palabras de Cheetos, todo cambia, porque si se propone una meta y se esfuerza, es posible que pueda cambiar su destino. No solo ser un asesino por el resto de su vida, sino que puede llegar a ser alguien realmente diferente. Eso le parece fascinante, pues nunca se imaginó una vida lejos de aquel mundo de sombras, pero ahora su horizonte es realmente hermoso. Esos pensamientos lo hacen llorar y Cheetos se sorprende al ver las lágrimas que derrama, pero entiende sus preocupaciones y lo anima, pues todo saldrá bien. Solo deben disfrutar esta etapa y aprender cada día más. Incluso Nouren llega también a aquel lugar para ponerse pensativa y Cheetos les avisa que ya tiene todo listo para el campamento en la playa. Incluso irá un instructor profesional en surf para ayudarlos. Nuestro prota sonríe porque ya no quiere pensar en si volverá a su otro cuerpo o seguirá siendo joven. Lo único que quiere hacer es disfrutar esta oportunidad que le dio la vida y con la que puede cambiar su mundo por completo. Y hasta aquí el último capítulo de esta primera temporada. Ya avisaron que sí tendrá segunda temporada, así que deja tu like y un buen comentario si quieres que resuma esta siguiente temporada. Muchas gracias a todos por apoyar los videos y en especial a los miembros que hacen que esta comunidad crezca. Estamos por llegar a los 400,000 suscriptores y no puedo decir nada más que gracias a todos ustedes. Como siempre, nos veremos en el próximo resumen. Conceptos totalmente nuevos se abren ante él, conceptos. Se sorprende por su naturaleza poco pretenciosa. Se sorprende por su naturaleza poco pretenciosa.